Bueno, muchas gracias a las autoridades por realizar este tipo de formación a la gente de la calle, que es realmente los que son más necesitados de este tipo de formación por parte de profesionales que nosotros podemos ayudarles. También muchísimas gracias a mi compañero el doctor Blanco por contar conmigo y yo estoy encantado de poder estar con todos vosotros, ¿vale? Hablaré, como ha dicho él, de qué papel tiene la radioterapia en este tipo de tumores, pero fundamentalmente me centraré en qué es la radioterapia. Cuando se habla de oncología radioterápica es un poco desconocido. Nosotros hablaremos en este ratito de qué es lo que hacemos entre que me ve el doctor en la primera consulta hasta que vamos a empezar el tratamiento. Pasarán unas semanitas de incertidumbre, pues vamos a explicar hoy qué es lo que hay detrás, qué estamos trabajando detrás para que ofrezcamos el tratamiento que van a recibir este tipo de pacientes, ¿vale? La radioterapia hay que empezar diciendo que es un tratamiento local. Local significa que donde lo apliquemos es donde va a hacer su efecto, tanto el beneficioso como el secundario. Si yo lo aplico aquí es donde va a hacer su efecto. En otro lado no tendrá nada que ver la radioterapia. Si aparece un enrojecimiento en un sitio donde no ha habido radioterapia, un dolor inexplicable donde no se ha dado la radioterapia, no tendrá en principio nada que ver con la radioterapia, ¿vale? Empezamos con este concepto de tratamiento local. Entonces, ¿qué beneficios tenemos con la radioterapia en los tumores ginecológicos? Para un tratamiento radical, es decir, para la curación de la enfermedad, la radioterapia juega un papel importante en los tumores de cervix, operados o no operados, normalmente grandes volúmenes inoperables, cáncer de endometrio, cáncer operado y después necesitará un tratamiento complementario con radioterapia, en tumores de vagina y vulva voluminosos o con adenopatías, y también tiene un papel importante en las recidivas locales de pequeños volúmenes, se pueden también tratar con radioterapia posterior. Y para un tratamiento sintomático en cualquier tipo de tumores, ovario, cervix, endometrio, para calmar dolor, una compresión medular o incluso un sangrado que no ceda a pesar del tratamiento. Vamos a empezar hablando de qué es la radioterapia, cómo es el proceso radioterápico que vamos a llevar a cabo los médicos. Nosotros lo que vamos a hacer para planificar el tratamiento, al principio de todo, es una simulación. Una simulación es recrear cómo va a ser todos los días de tratamiento desde un día. El primer día, que se hará un TAC de simulación, que se hace en nuestro propio servicio, no lleva contraste, no necesita ayunas ni nada, es simplemente para planificar posteriormente nuestro tratamiento. Lo que hacemos es que cada día que venga el tratamiento recreemos las mismas condiciones y recreemos las mismas condiciones que el día de la simulación. Para eso utilizaremos unos sistemas de inmovilización, en este caso unos reposapiés y otro inmovilizador de pelvis, para que las pacientes puedan tener la pelvis inmovilizada, estén cómodas, puedan aguantar toda la sesión del tratamiento y los pies no se roten hacia los lados. Y así nos aseguramos que cada día que lleguen se posicionarán en la misma posición. Este es el TAC de nuestro servicio. La paciente entra dentro del TAC, se hace un TAC, como he dicho, sin contraste. Tiene unos láseres nuestro TAC para poner unas coordenadas concretas que nos condicionan un punto exacto. Ese punto esos 3 puntos que haremos en el cuerpo, le pondremos un poco de tinta china para que los pacientes se puedan duchar y no se altere durante todas las sesiones de tratamiento. Y después lo que haremos será la planificación de nuestro tratamiento. ¿Qué significa la planificación de nuestro tratamiento? Delimitar o decirle al ordenador qué cosas son las que yo quiero tratar y qué cosas son las que yo no quiero que le llegue nada de dosis. Nosotros le decimos al ordenador que es una zona, un órgano sano, que no queremos que le llegue dosis, un intestino delgado, el recto, la vejiga, cabezas femorales, todo lo que queremos proteger y que no le llegue nada de dosis. Por otro lado, delimitamos volúmenes a los que sí queremos que le lleguen dosis muy altas. Pues la lesión tumoral, los ganglios profilácticos, alguna adenopatía patológica. Y todo esto es totalmente personalizado desde el TAC de simulación. Cada paciente tiene su propio TAC de simulación y se hace de manera personalizada e individualizada. Nosotros nos servimos de pruebas de imagen para poder delimitar más concretamente
la zona que queremos tratar. En este caso, utilizaremos fundamentalmente la resonancia y el PET-TAC para identificar lesiones que probablemente no fueran patológicas, como por ejemplo, este es un PET, donde podemos visualizar, por un lado, la lesión tumoral que capta mucho. Esta es una captación fisiológica de la vejiga. Y, aunque aquí no se vea muy bien, hay algunas adenopatías que no son patológicas por tamaño, bien por TAC o por resonancia, pero que sí captan y tienen actividad metabólica. Quiere decir que captan actividad y puede ser patológica. En este caso tendríamos aquí una adenopatía en la bifurcación y aquí se ve. Entonces, estas son zonas que tenemos que darle una dosis tan alta como puede ser a la zona del tumor, porque puede ser muy patológica. De manera, como ha dicho antes la doctora Melero, los tumores ginecológicos van a drenar fundamentalmente a los ganglios de alrededor, hacia la bifurcación inguinal y paraórtica, con lo cual toda esa zona, aunque sea de dosis profiláctica, la tenemos que irradiar. Y si tenemos alguna adenopatía patológica, fuera del campo cercano local, también se tiene que tratar, ¿vale? Y todo el territorio hasta aquí arriba. Esto es un ejemplo de nuestro TAC de simulación. No sé si se verá bien, pues nosotros vamos delimitando o le decimos al ordenador que esto le voy a llamar vejiga y que no quiero que le llegue dosis, que esto que hay aquí es el útero y quiero que le llegue mucha dosis, esto que le voy a pintar aquí se llama cadenas ganglionares y quiero que le llegue mucha dosis. Y entonces ahí entenderá cómo va a modificar la planificación del tratamiento en función de lo que yo le vaya delimitando, ¿vale? Esto sería igual, pues cómo delimitamos el sigma, el transverso, la vejiga, las cadenas ganglionares, ¿de acuerdo? Y el tercer punto es la dosimetría, es decir, la planificación que hemos hecho. Los físicos nos van a dar una dosimetría previa, que quiere decir, esto es lo primero que te he conseguido, y normalmente no lo hacen siempre a la primera porque ya están muy acostumbrados a hacerlo, pero normalmente pueden hacer hasta una o dos, las que más nos concuerde con las dosis limitantes y las dosis terapéuticas, es decir, yo le voy a decir al físico qué dosis quiero que le llegue a una determinada localización tumoral, bien al tumor, otro al ganglio y otro a las cadenas profilácticas, y luego le voy a decir qué dosis no quiero que le llegue a la vejiga como máximo, qué dosis no quiero que le llegue al recto ni a las cabezas femorales, el intestino delgado. En función de todos esos valores que yo le digo, los radiofísicos nos hacen una planificación. Esto es una planificación de un tratamiento. Aquí vemos que las zonas más enrojecidas son las zonas donde vamos a recibir más dosis. Aquí. Y las técnicas novedosas ahora es la radioterapia volumétrica, que con los nuevos aceleradores que tenemos en nuestro servicio pues la podemos hacer con total normalidad, que antes era un poco impensable poder disponer de toda esta tecnología, pero ahora IMRT y UMAT con los nuevos aceleradores lo hacemos todos los días y con estos tratamientos se ha conseguido conformar mucho más la dosis, delimitar muy bien la zona donde le vamos a dar una dosis muy alta y conseguir una dosis muy alta con menor toxicidad, con menos radiación dispersa y podemos controlar mucho más la enfermedad y con más posibilidades de curación, ¿vale? Cuando ya está todo aprobado, lo hemos hablado con el físico y está todo correcto, podemos empezar el tratamiento. El tratamiento, por la parte de los pacientes, lo que tiene que hacer es colocarse igual que el día del TAC de simulación, con el mismo sistema de inmovilización. El primer día tardamos un poco más porque tenemos que colocarla con los 3 puntos que hemos colocado al principio de la simulación en el mismo punto, en las mismas coordenadas, no tiene que coincidir todo, y la preparación del tratamiento tiene que ser la misma. Luego veremos las variaciones que puede tener. Pero lo que queremos es que el día de tratamiento sea igual que el día de la simulación, porque en función de esa simulación es lo que hemos calculado todo lo de detrás, ¿vale? Entonces, cualquier variación en el contorno del cuerpo, si ha engordado más o ha adelgazado un poquito, nos va a variar la dosimetría y la planificación que le hemos hecho, ¿vale? Cuando está todo bien colocado, todo en su sitio, hacemos una prueba de
de una prueba de imagen, que es un TAC de baja densidad para ver cómo está por dentro todo y si está todo bien acorde con el TAC de simulación, si concuerda el tamaño de la vejiga, si concuerda el tamaño del recto o si nos ha desplazado un poco las zonas de tratamiento que queremos ver, ¿vale? Siempre está el médico y un físico comprobando el día del inicio y si está todo bien empezaríamos el tratamiento. El tratamiento consiste en tratamientos diarios de lunes a viernes, sin fines de semana ni festivos. Dura en torno a unos 15 minutos de media y las sesiones suelen ser entre 23 y 25. No, por muchos estudios y avances que se ha conseguido, no hemos conseguido en la esfera ginecológica reducir el número de sesiones de radioterapia. Y siempre les acompaña uno de nuestros técnicos a la mesa de tratamiento, que sería este acelerador lineal, para que la paciente no se sienta perdida, ¿vale? Como hemos hablado antes, puede haber variaciones tanto en el contorno de los pacientes como en el tumor principal. Aquellos pacientes que tienen tumor que no se ha podido operar, normalmente recibirán tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Esas pacientes fundamentalmente son las que van a experimentar una mayor reducción del volumen tumoral a lo largo del tratamiento. Eso condiciona que a veces tengamos que hacer una nueva planificación del tratamiento si vemos que ese tumor ha disminuido bastante de tamaño y la planificación nos cambia. Si varía, podemos disminuir la toxicidad que le podemos condicionar a los órganos sanos. Ahora veremos un ejemplo de ello. Es lo que se llama la radioterapia adaptativa, que sería volver a hacer una planificación, una simulación y todo, para adecuarnos al momento actual. Este sería un ejemplo. Vemos aquí nuestro volumen de tratamiento, que sería una lesión del cuello de útero, y la línea roja sería nuestra zona de tratamiento de dosis muy alta. Aquí vemos cómo con las sesiones de tratamiento con quimio y radioterapia pues se ha disminuido bastante, con lo cual sería conveniente volver a hacer una planificación nueva para reducir los efectos secundarios y la toxicidad a órganos sanos, porque como comprenderemos aquí radiar todo esto va a condicionar mucha más toxicidad que irradiar solo esta zona más pequeñita, ¿vale? Hay otras variaciones que pueden ocurrir durante las sesiones. Y son las condiciones fisiológicas que pueden ocurrir en nuestro organismo. Hay personas que no pueden venir siempre igual preparadas que el día de la simulación. Siempre decimos que vengan con la vejiga llena y el recto vacío, pero a veces pues, no se puede conseguir a pesar de todas las recomendaciones dietéticas y demás que le damos. ¿Qué hacemos? Pues como he dicho cada día le hacemos una prueba de imagen. Si este es el día de la simulación, vemos aquí un día cualquiera, está más lleno de gas, pues lo que hacemos es darle un microenema, va al baño, volvemos a entrar y hacemos otra prueba de imagen nueva. Si concuerda con el día de simulación, se tratará, y si no concuerda, se puede volver a repetir, ¿vale? También puede ocurrir con la vejiga, que puede estar bastante más llena que el día de la simulación y lo que condicionaría sería decirle vamos a bajarnos, orinamos un poquito y volvemos a beber otra vez. Lo que recomendamos es medio litro de agua durante media hora y volveríamos otra vez a probar con una prueba de imagen. Hacemos un seguimiento semanal para ver la toxicidad que está teniendo y la tolerancia que estamos teniendo. Preguntaremos siempre por problemas al orinar, escozor, dolor, molestias, diarrea, porque los síntomas que ya veremos ahora mismo van a depender de los órganos sanos que hay alrededor, del útero, la vagina, el endometrio, ¿vale? Como hemos dicho, es un tratamiento local, todo lo que esté alrededor de lo que va a recibir dosis altas es lo que más se va a inflamar, lo que más dosis va a recibir. Los efectos secundarios van a venir en función de esos órganos inflamados o irritados por la radioterapia, ¿vale? Por la radioterapia a dosis que le van a llegar por vecindad. Cuando terminemos el tratamiento daremos un informe con todo lo que le hemos hecho y las técnicas que hemos empleado. Y con el tiempo haremos el seguimiento con nuestros compañeros, los oncólogos médicos y los ginecólogos, para ver tanto el estadio de la enfermedad como la toxicidad crónica a corto y largo plazo que está teniendo las pacientes.
En este tipo de tumores es especialmente recomendable o aconsejable hacer un tratamiento también con braquiterapia. Eso lo explicaremos también ahora. Lo que hemos estado hablando ahora es la radioterapia externa. Nosotros nos tumbamos en una camilla, la máquina va girando a nuestro alrededor y puede estar irradiando en 360 grados alrededor de nosotros, con lo cual la radiación va desde fuera hacia dentro del organismo. Con la braquiterapia va al revés, nosotros ponemos una fuente alrededor del tumor y solo va a irradiar en torno a 1 centímetro, centímetro y medio de donde está esa fuente irradiactiva puesta, ¿vale? De esa semilla. Ahora explicaremos las diferencias entre ambas. Nosotros utilizamos la braquiterapia de alta tasa, endocavitaria. Alta tasa significa dar mucha dosis en muy poco tiempo. Utilizamos una fuente de cobalto y se puede utilizar como manera exclusiva, es decir, utilizar exclusivamente braquiterapia tras una cirugía oncológica radical, en pacientes con cáncer de buen pronóstico, sin adenopatías, en estadios muy iniciales, o también un tratamiento complementario tras cirugía, radioterapia externa y luego hacer braquiterapia también. Dos tipos de braquiterapia, fundamentalmente pacientes operadas o pacientes no operadas. En las pacientes operadas utilizaremos este dispositivo, que en la exploración ginecológica veremos cómo está ese fondo vaginal, la cúpula vaginal que nos ha quedado, y adaptaremos ese dispositivo que fabricaremos en el mismo momento. Colocaremos en función tanto de la longitud como del diámetro de la vagina ese dispositivo. Y por otro lado, en pacientes que no están operadas podemos dar una dosis más alta a través del dispositivo en tándem. Nosotros tenemos un Fletcher, que se llama, pero es un dispositivo que lleva una sonda intrauterina y 2 ovoides en los fondos vaginales. Ese tipo de braquiterapia es un poco incómoda, por así decirlo. Canalizar el cuello del útero con ese dispositivo intrauterino es muy molesto y doloroso, con lo cual lo hacemos en nuestro quirófano, ayudado con los anestesistas que le ponen anestesia epidural, y podemos canalizar sin molestia para la paciente el cuello del útero, ponemos los otros dispositivos en los fondos vaginales y luego haremos una planificación del tratamiento con los físicos, que es igual que con la radioterapia externa. Le tenemos que hacer un TAC con el dispositivo colocado. Los físicos nos calcularán cuánto tiempo tiene que estar esa semilla colocada para dar la dosis que queremos, y en cuanto nos digan y esté la dosimetría hecha, nosotros realizamos el tratamiento. Cuando finaliza el tratamiento, que suelen ser unos 15-20 minutos, se retira el implante y se puede ir a su casa tranquilamente sin mayor molestia. Estos serían dos ejemplos de planificación. Una planificación con el cilindro, tiene que estar muy bien adaptado a la cúpula vaginal, no puede quedar nada de aire entre el fondo vaginal y nuestro aplicador, porque si queda un poco de aire pues no llegaría a la dosis realmente. Y este es el otro aplicador, una sonda intrauterina, como vemos aquí, en todo el endometrio, y 2 ovoides en los fondos vaginales. Bueno, ¿qué es lo que vamos a recomendar antes de empezar con la radioterapia? Fundamentalmente, beber continuamente muchísima agua, no beber bebidas con gas, que no sean irritantes ni excitantes, no comer comidas muy saladas, especialmente muy especiadas ni picantes. El zumo de arándano se ha visto que es aconsejable para prevenir la posible cistitis durante el tratamiento. Importante cuidarnos la piel, que esté muy seca, que no esté reblandecida, que esté muy hidratada, pero que venga siempre bien seca el tratamiento, especialmente la zona vulvar inguinal, que son zonas de pliegue que tienen tendencia a estar muy húmedas y que son las que más van a sufrir durante la radioterapia. Y un ejercicio moderado, no quedarnos en casa, no hacer nada, ni movilizarnos, tener una vida activa como hemos tenido antes del tratamiento o intentarlo por lo menos. ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios durante la radioterapia? Bueno, en general en los tumores ginecológicos no se va a ver muy afectada la piel, exclusivamente o casi siempre exclusivamente en pacientes que vamos a tratar con cáncer de vulva, porque sí que tenemos que tratar las zonas inguinales.
Y esas son las que más precaución o cuidados tienen que tener. Cuidado después de secarnos a golpecitos, no frotarnos, utilizar ropa de algodón o de lino, que no apretarnos mucho el cinturón o la goma elástica en esas zonas. Y protegernos de la crema de la radioterapia, es decir, al menos 2 horas antes de la sesión no tiene que tener nada de crema. Y, por supuesto, nada de exposición directa al sol en la zona irradiada durante la radioterapia y se recomienda al menos un año después. En cuanto al estilo de vida, podemos dejar de tener la menstruación si la hemos tenido previamente y podemos tener síntomas asociados a ello, ¿no? al climaterio, a la menopausia. Podemos tener picazón, dolor, escozor y sequedad de la vagina que puede dificultar una relación sexual cómoda o indolora, ¿no? Y otro de los principales efectos que ya veremos es la estenosis de la vagina, ¿vale? Que se va a volver menos elástica, se va a estrechar y junto con la sequedad pues nos va a condicionar un empeoramiento en la calidad de vida. Pérdida de peso, anorexia, no querer comer. Algunas pacientes vendrán con quimio previa o vendrán con quimio durante el tratamiento. Es muy importante mantener el peso en la radioterapia. Ya hemos dicho que variaciones en el perímetro abdominal van a variar mucho en la planificación de nuestra dosimetría. Y si perdemos mucho peso o lo ganamos, tendremos que volver a empezar de nuevo todo. El tag de simulación, planificación, dosimetría, etc. El cansancio, pues es normal con los tratamientos, sentirse un poco más agotada y demás. Mantener el sueño, vigilia, controlar siempre los tiempos, no dejar de descansar y mantener un ejercicio similar al que teníamos previamente antes del tratamiento. Otros síntomas que vamos a tener asociados a la radioterapia pues son los asociados a los órganos de alrededor, la vejiga que la tenemos por delante de la zona de tratamiento y el recto que lo tenemos por detrás. Muy parecidos. Lo que causa la radioterapia, hemos dicho, inflamación, pues lo vamos a notar a nivel de la vejiga como picor, dolor, escozor o molestias al orinar, querer orinar muchas veces, poca cantidad, tener algo de incontinencia, de no poder llegar al baño, hacérmelo encima porque esa urgencia de que tengo que llegar y no puedo llegar, y a veces un poquito de sangre como casos un poco más excepcionales. En cuanto al recto, diarrea, urgencia, incontinencia, muy parecido. Todo lo que es inflamación, tanto de la piel, de la mucosa de la vejiga y de la mucosa rectal, nos van a condicionar pues, ese tipo de síntomas. Los síntomas tanto de la cistitis como de la rectitis actínica desaparecen con el tiempo, es una inflamación de esas mucosas. Cuando se desinflaman irán desapareciendo este tipo de toxicidades. ¿Cuáles son las toxicidades a largo plazo? Son las que más nos preocupan. Son toxicidades que se asocian a dosis altas, a zonas muy pegadas a la zona donde estaba inicialmente el tumor. ¿Qué condiciona la radioterapia? Un adelgazamiento de la pared que ha estado muy próxima a la zona alta de dosis y ese adelgazamiento de la pared, que puede ser de la vejiga o puede ser del recto, condiciona una proliferación de vasos, ¿vale?, que son muy frágiles y que en algún momento pueden romperse. Ante ese estallido, pues, podremos tener o visualizar una orina manchada de sangre o que tengamos a lo mejor al limpiarnos la caca, pues tener un poquito de sangre ahí, ¿vale? Esto es un ejemplo del diagnóstico por endoscopia rectal de este tipo de rectitis actínica, como hemos dicho, una piel muy blanca, muy finita y con estos neovasos frágiles que hemos dicho que pueden tener tendencia a romperse con facilidad. Esto es lo que más nos preocupa realmente a los oncólogos radioterápicos cuando tenemos un paciente que continúa con síntomas más allá de los 3 meses de haber acabado la radioterapia porque pueden condicionar pues, fístulas, estenosis, úlceras crónicas que puede empeorar la calidad de vida de los pacientes. El linfedema, como ha recordado la doctora Melero, hinchazón en una o ambas piernas por líquido libre en extremidades inferiores. Lo notaremos como aumento del diámetro de la pierna, que noto que sale incluso agua de la pierna o que me pongo el dedo y, como vemos aquí en la imagen, la fobia, que ponemos el dedo y se queda ahí apretado.
fundamentalmente en pacientes que se ha hecho linfadenectomía previa y que ha recibido radioterapia posterior. Esto sí que estos dos factores condicionan mayor riesgo de desarrollar linfedema en los pacientes. En el área genital hay que recordar que pasados las semanas de haber acabado el tratamiento podemos tener síntomas que antes no teníamos. Podemos echar secreciones, tener infección por cándida o algo así, o echar incluso sangrado. No haber sangrado durante el tratamiento y cuando hemos terminado volver a sangrar. No pasa nada, son cosas que pueden ocurrir por la radioterapia. Estrechamiento y acortamiento de la vagina porque en una cavidad muscular que se tenderá a fibrosar y esas fibras musculares se quedarán menos elásticas. Y también se verá afectada la lubricación fisiológica de la vagina, ¿vale? La vagina tiene una lubricación que con la radioterapia se va a perder, ¿vale? Dos pinceladas de la sexualidad y la radioterapia. Puede ser que tengamos cambios hormonales y infertilidad de manera permanentes. Aunque nos hablen de la posibilidad de hacer una preservación de óvulos, va a ser complicado que un útero irradiado pueda realizar una fecundación posterior, ¿vale? Las relaciones sexuales se pueden ver comprometidas por tanto el estrechamiento, acortamiento de la vagina como por la sequedad que condiciona la radioterapia en esta misma. Como hemos dicho, la sequedad vaginal va a ser muy importante y condicionar un empeoramiento en la calidad de las relaciones sexuales. Es importante mantener una lubricación externa en la vagina. Hay muchos lubricantes actualmente que tienen base de agua y tienen fácil colocación. Es importante colocar a todo lo largo de la vagina este tipo de lubricación. Por eso ahora vienen muchos de ellos con un aplicadores bastante largos para colocarlos a lo largo de toda la vagina. Cambios en la libido, en el tener poca apetencia por relaciones sexuales. Y otra cosa que nos importa mucho también a los oncólogos radioterápicos y fundamentalmente a los compañeros ginecólogos, porque cuando van a hacer una ecografía puede que haya una cleisis, una estenosis de la vagina. Entonces, lo importante es que dos paredes secas de la vagina tenderán a cerrarse. Lo que tenemos que conseguir es que nunca o casi nunca estén cerradas completamente. ¿Cómo lo conseguimos? Bien con el uso de estos dilatadores, que son dispositivos para colocar dentro de la vagina y que no esté completamente cerrada. Y en pacientes que a lo mejor no pueden realizar esto de manera autónoma o no tienen a nadie que lo puedan realizar, lo que recomendamos también es, o que se puede llegar a recomendar, un tampón abierto con mucho lubricante y que lo tengan por lo menos colocado unas horas al día, ¿vale? Bueno, ¿y qué otro papel puede tener la radioterapia? Como hemos dicho, las recidivas, si vuelve a aparecer. Nosotros podemos rescatar recidivas locales de pequeño volumen, de baja carga tumoral, con SBRT. La SBRT consiste en dar una dosis muy alta, muy circunscrita, por ejemplo, a una adenopatía. Nos evitamos la cirugía, nos evitamos cualquier otro tratamiento y se puede recibir incluso en pacientes que han recibido quimioterapia o radioterapia previa en esa zona. También se puede rescatar con braquiterapia, que me gusta mucho también recordarlo. En pacientes que tienen una lesión muy circunscrita a la cúpula vaginal, haya recibido radioterapia previa o no, también se puede llegar a rescatar con un dispositivo local, sin hacer cirugía ni nada, y se puede llegar a irradiar con una dosis muy alta, ¿vale? Y nada más, dar gracias también a todo mi equipo, que está aquí en casi todo el servicio, de médicos, enfermeras, técnicos y administrativas. Y nada, muchas gracias a todos. Pues, como habéis visto a lo largo de la tarde, los tumores ginecológicos comprenden a una gran variedad de enfermedades que se localizan en distintos órganos del reproductor femenino. Es posible hablar en profundidad de todo ello, así que yo voy a hacer unas pinceladas de las grandes novedades en general en los tumores ginecológicos y luego hablaré un poquito más en detalle en los más importantes, que son el tumor de endometrio, el de cervix y el de ovario. Estaría que claros,
es que, como ya se ha dicho muchas veces, y yo creo que es lo fundamental, no existe el cáncer, sino que hay una gran variedad de cánceres, es una enfermedad heterogénea, que tiene muchos subtipos moleculares, que abarca gran cantidad de enfermedades diferentes, características moleculares diferentes y que tienen un comportamiento clínico diferente. En la última década se ha avanzado, vale, mejor, sí. En la última década se ha avanzado de los tumores ginecológicos. Hemos podido conocer a nivel genético tanto el cáncer de ovario como el de cervix, como el de útero, porque gracias a las técnicas modernas de biología molecular hemos podido analizar una gran cantidad de muestras de forma conjunta y sabemos cuáles son las mutaciones características de cada uno de ellos, y esto nos ha permitido dividirlo en subtipos específicos y a la vez poder identificar cuáles pueden ser las dianas a las que podemos dirigir terapias específicas, ¿no? El segundo dato más importante, el segundo mensaje principal que yo os quería transmitir es que en los tumores en general y en los tumores ginecológicos en concreto, el manejo multidisciplinar es fundamental. El comité de tumores, que ya habéis escuchado hablar y que me gustaría explicaros en qué consiste, es una reunión que tenemos en los centros de referencia donde tratamos enfermedades oncológicas y en el que están implicados todos los especialistas que tratan la patología. En el caso de los tumores ginecológicos, pues en el Virgen del Rocío nos reunimos los martes por la mañana y discutimos todos los casos de tumores que se han diagnosticado que necesitan una decisión de tratamiento conjunta. Pues estamos los ginecólogos, los oncólogos médicos, los patólogos, están los radiólogos, el médico nuclear, los cirujanos generales, radioterapia. Aquí he incluido otras especialidades que en algunas ocasiones acuden cuando necesitamos su opinión, que sería lo ideal tenerlo a todos ellos, pues tener a la enfermería específica, tener al genetista, tener al equipo de atención primaria, que son una parte fundamental del manejo del paciente, el equipo de cuidados continuos y al psicooncólogo. No siempre tenemos a todos ellos, pero los primeros que he comentado, que somos, digamos, el núcleo duro del comité, pues discutimos todos los casos para poder dedicarle y aportarle a cada paciente el tratamiento más específico. Y todo esto, el conocimiento molecular de los tumores y las reuniones multidisciplinares se hacen con el objetivo de poder aplicar una medicina de precisión, que es poder dar el tratamiento más preciso a cada tumor o al tumor concreto que tiene la paciente y a la vez hacer una medicina personalizada, o sea, hacer una medicina para esa persona. Vamos a tratar el tumor, pero vamos a tratar a la persona que tiene el tumor. La decisión del tratamiento sistémico de un tumor ginecológico es una decisión compleja en la que tenemos en cuenta muchos factores. A veces nos veréis en la consulta que parece que tomamos una decisión muy rápido, pero una decisión muy pensada y en la que tenemos en cuenta una serie de factores que voy a intentar comentaros así un poquito más detallado. En primer lugar, hay que tener en cuenta las características de la paciente. ¿Cuál es la edad? Que no es un factor importante, es más importante, bueno, la edad casi biológica que cronológica, pero bueno, la edad es importante para tomar decisiones, las comorbilidades, que son las enfermedades que trae la paciente antes del diagnóstico del tumor, pues si es diabética, si es hipertensa, no sé, si está trasplantada renal, son un montón de factores que hay que tener en cuenta. El ECOG, que esas siglas lo que significan es el estado funcional de la paciente, no es lo mismo una paciente de 50 años sin ninguna enfermedad previa que una paciente de 85 que está en una residencia, por ejemplo, y que no es capaz de asearse sola o de cubrir sus actividades básicas, y cuáles son las preferencias de la paciente. Luego hay que tener en cuenta las características del tumor, cuál es la histopatología, o sea, esos subtipos que os digo de cada uno de los tumores, el estadio, que es si el tumor se mantiene en su sitio original o en su órgano original o se ha extendido a otro órgano cercano o a distancia, las características moleculares del tumor, que las hacen los patólogos con unas técnicas específicas, cuáles son las opciones disponibles, no todos los tumores se tratan o son sensibles a los mismos tratamientos, ni todas las localizaciones en las que está un tumor se pueden abordar de la misma forma. Hay que ver si es posible tratarlos con cirugía, con radioterapia, con tratamiento sistémico o con todo ello en algunos casos. Y luego hay que tener en cuenta qué aportamos con los tratamientos que podemos aplicarle a la paciente, cuál es el beneficio-riesgo, que ese es un concepto que manejamos mucho en la consulta. ¿Cuál es la toxicidad? Ningún tratamiento es inocuo, entonces tenemos que ver qué toxicidades le vamos a aportar a la paciente y cuáles son las secuelas que le pueden dejar, como acabamos de ver, por ejemplo, con la radioterapia, no con la cirugía. Y cuáles son los objetivos del tratamiento. No es lo mismo un tratamiento neoadyuvante que llamamos nosotros, que son tratamientos sistémicos que ponemos con el objetivo de reducir los tumores y hacer cirugía menos agresiva,
tratamientos adyuvantes, que son los tratamientos complementarios que ponemos después de una cirugía en la que hemos quitado el tumor y lo que queremos es prevenir o disminuir el riesgo de recaída, o un tratamiento paliativo, que son los que utilizamos para reducir una enfermedad que está extendida y con la que pretendemos controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida y la supervivencia de la paciente. En el tratamiento sistémico, a día de hoy, ¿de qué disponemos? De forma muy general. Pues tenemos la quimioterapia clásica, que son fármacos que lo que hacen es evitar que las células que tienen un ritmo rápido de crecimiento se reproduzcan, fundamentalmente atacan a las células tumorales. En el cáncer ginecológico, los fármacos fundamentales son el platino y el paclitaxel. Siguen siendo los fármacos de quimioterapia más activos y que ningún fármaco moderno ha podido desbancar a día de hoy. Los utilizamos en los 3 tumores que hemos hablado, tanto en el cervix como en el útero como en el ovario. Luego tenemos terapias dirigidas frente a dianas específicas, son fármacos más modernos que incluyen anticuerpos dirigidos a proteínas que se localizan de forma exclusiva o de forma más abundante en células tumorales comparadas con el tejido normal y que nos permiten actuar más sobre esas células y evitar efectos secundarios en células normales. Y la inmunoterapia, que son fármacos que yo creo que habréis escuchado hablar porque están muy de moda últimamente y que tienen un mecanismo de acción totalmente diferente. Los tumores pueden crecer en el cuerpo porque son células que son nuestras, no son totalmente ajenas, y lo que hacen es camuflarse y que el sistema inmune no sea capaz de reconocerlas como extrañas y por eso no las elimina. La inmunoterapia lo que hace es estimular a nuestro sistema inmune para que reconozca esas células tumorales, las identifique como extrañas y sea capaz de atacarlas. Los objetivos que buscamos con los tratamientos sistémicos y que intentamos perfeccionar a lo largo de los años son que sean cada vez más eficaces, queremos que aumenten la supervivencia de nuestras pacientes y también queremos que sean menos tóxicos y que para que la paciente pueda mantener la calidad de vida. Para conseguir esto y para seguir mejorando, pues necesitamos la investigación clínica, los ensayos clínicos, como ha comentado Pastora Soler antes, que su padre participó en un ensayo. Es la forma en la que tenemos de comparar los fármacos nuevos con los tratamientos que tenemos a día de hoy, ver si son mejores y si demuestran que son mejores, pues lo empezaremos a aplicar en la clínica. Y la investigación translacional, que es la investigación de laboratorio, más inicial, que es la que nos va a contar Sandra más adelante. Y ahora voy a hacer un pequeño resumen de las novedades más relevantes de cada uno de estos tumores. En cuanto al cáncer de cervix, como ha comentado Beatriz antes, es un tumor que a nivel de países desarrollados, por suerte, lo tenemos mucho más controlado con la vacunación y los programas de screening. En España fallecen unas 800 pacientes aproximadamente al año por cáncer de cervix, pero a nivel mundial es una enfermedad devastadora, es un drama. Es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres menores de 60 años. Más del 85% de las muertes se producen en países subdesarrollados. Pero la ventaja que tenemos es que es una enfermedad prevenible y que tenemos una vacuna eficaz. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene un programa cuyo objetivo es erradicar el cáncer de cervix con el objetivo a 2030 y tiene un programa muy ambicioso en el que incluye un programa extenso de vacunación centrado en los países de más incidencia, un programa de estimular la detección precoz, la citología, la detección del virus del papiloma para intentar abarcar a más del 70% de las pacientes en estos países y a la vez para intentar que el máximo número de pacientes, lo ideal para ello sería un 90% de las pacientes diagnosticadas se puedan tratar. Ojalá esto pueda cumplirse y podríamos estar frente al primer tumor que podría ser erradicado, ¿no? Igual que se pudo erradicar la viruela, pues ojalá en las próximas décadas podamos asistir a la erradicación del cáncer de cervix y no os tenga que contar novedades del cáncer de cervix. Mientras llega esto, ¿cuáles son las novedades? Las más importantes se han producido en el tratamiento de la enfermedad ya avanzada o recurrente, es decir, cuando ha salido de la pelvis y la tenemos en distintas localizaciones. Hasta el año 2017 utilizamos la quimioterapia clásica basada en platino y paclitaxel y desde el año 2017 se publicaron los resultados de un estudio donde se vio que añadir una terapia dirigida, bevacizumab, mejoraba los resultados, hacía que las pacientes vivieran más tiempo y con mejor calidad de vida y se incluyó en el tratamiento que empleamos en la consulta. El bevacizumab es un fármaco que actúa no directamente en las células tumorales, sino que lo que hace es evitar que las células tumorales formen vasos sanguíneos nuevos para que les llegue esa sangre con esos nutrientes que necesitan para crecer. ¿Vale? Es una terapia dirigida y el primer fármaco dirigido que se aprobó en el cáncer de cervix y lo incorporamos, como os digo, en 2017. En el año 2021 hemos tenido otra novedad muy importante, en este caso con la inmunoterapia que os comentaba. Ahora sabemos que además de la quimioterapia y el bevacizumab, si añadimos inmunoterapia, conseguimos que las pacientes vivan aún más tiempo y con mejor calidad de vida. Y ya lo estamos utilizando también en la primera línea del tratamiento del cáncer de cervix.
Os pongo gráficas o curvas, como llamamos nosotros, que son donde vemos los resultados de los estudios y donde comparamos cuáles son los resultados de las pacientes que han hecho un tratamiento, en este caso el tratamiento estándar, y aquí por arriba el tratamiento experimental, ¿no? Entonces, vemos que las curvas de arriba son esas pacientes que viven más y viven mejor con el nuevo tratamiento, ¿no? Y bueno, las cifras lo que nos expresan es los resultados tanto en meses como en porcentajes de supervivencia. Bueno, simplemente para que veáis cómo analizamos nosotros los estudios. Lo importante es el mensaje, ¿no? Que ahora mismo tenemos terapia dirigida y tenemos inmunoterapia para el tratamiento del cáncer de cervix. En cuanto al cáncer de endometrio, como ha comentado Jesús en la introducción, es el cuarto tumor más frecuente en mujeres. Por suerte, es un tumor que en la mayoría de los casos, en casi el 85% de ellos, como ha dicho Lidia, se detecta en estadios iniciales. La mayoría los vamos a curar con cirugía y otros muchos los curaremos añadiendo quimio y radioterapia complementaria después de la cirugía. Cuando los tumores se diagnostican en estadios avanzados, es verdad que el pronóstico empeora. Pero lo más importante del cáncer de endometrio que hay que tener en cuenta es que es un tumor que va a aumentar su incidencia en las próximas décadas. Por factores de riesgo evitables, como comentábamos al principio, fundamentalmente la obesidad asociada al sedentarismo o a una mala alimentación, pero también el envejecimiento de la población, que es un factor sobre el cual no podemos actuar. ¿Cuáles son las novedades más importantes? El conocimiento de este tipo de tumores. Como os digo, al analizar a nivel genético los cánceres de endometrio, hemos podido diferenciarlos en 5 subtipos claramente distintos. Lo importante de esto es que cada uno de ellos, bueno, no voy a entrar en los nombres porque bueno, no da lugar, pero bueno, son 5 subtipos muy específicos, cada uno tiene unas mutaciones diferentes, cada uno tiene unos posibles fármacos que son más beneficiosos en cada uno de ellos y cada uno tiene un pronóstico diferente y podemos abordarlos de manera distinta. Y esto se traduce en las guías clínicas que se publican en las sociedades nacionales e internacionales y que nos ayudan en las decisiones de tratamiento. Nosotros a día de hoy, para tratar un tumor de endometrio, tenemos que saber el subtipo molecular, tenemos que saber el estadio, dónde está localizado, y en función de eso, una vez que si son estadios iniciales, se operan, analizamos el subtipo, analizamos el estadio y en función de eso decidimos si la paciente se beneficia de añadirle algún tratamiento. Hay tumores de buen pronóstico donde no necesitan nada más, hay tumores a los que añadimos braquiterapia o radioterapia, hay tumores a los que añadimos quimio y radioterapia y a los tumores avanzados o extendidos añadimos quimioterapia y otros fármacos dirigidos en función de esas características moleculares. Lo más importante en los últimos años ha sido el tratamiento dirigido frente a esos subtipos. Hay uno de los subtipos moleculares que se llama MMRD, bueno, que tiene pérdida de proteínas reparadoras, y en este subtipo se ha descubierto que la inmunoterapia es especialmente eficaz. Y sabemos que añadirla a la quimioterapia de primera línea, es decir, como primer tratamiento en los tumores avanzados o que han recaído, nos permite mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes si lo comparamos con lo que teníamos antes, que era la quimioterapia sola. Así que tenemos una opción de tratamiento muy eficaz en estas pacientes. En pacientes que no presentan ese subtipo molecular, que tienen otras características, es decir, no tienen pérdida de proteínas reparadoras, sabemos que la inmunoterapia sola no funciona tan bien, pero sí hemos visto que combinarla con un tratamiento, una terapia dirigida, que se llama lenvatinib, que es otro antiangiogénico que impide la formación de vasos sanguíneos, consigue que las pacientes vivan más tiempo y con mejor calidad de vida. Y son tratamientos que hemos incorporado muy recientemente al arsenal terapéutico del cáncer de endometrio. Y por último, el cáncer de ovario. Igualmente, hemos podido dividirlo en subtipos moleculares más específicos. El cáncer epitelial es el más frecuente y dentro de él tenemos el cáncer seroso de alto grado, que es el más habitual en un 70%. Tenemos el carcinoma seroso de bajo grado, que es un tipo de crecimiento más lento, en el que es muy importante la cirugía porque la quimioterapia no funciona tan bien. Tenemos el carcinoma endometrioide, que se diagnostica aproximadamente en un 12% y que sabemos que es más parecido al cáncer de útero y que podemos enfocar el tratamiento como tal. Tenemos el carcinoma de células claras, que aparece también un 10% aproximadamente y que tiene características moleculares específicas y ahora hay ensayos dirigidos frente a esas alteraciones moleculares. Y el carcinoma mucinoso, que es muy poco frecuente y que sabemos que se parece más a los tumores digestivos que a los tumores de ovario. En definitiva, que información es poder y la información la queremos para poder tratar de una manera mucho más específica a las pacientes. El cáncer seroso de alto grado, como decía, es el que más se conoce y en él se ha podido
descubrir que aproximadamente la mitad de ellos presentan una característica que se llama inestabilidad genómica. Esto significa que son tumores o estas células no reparan bien el ADN. Muchas de estas alteraciones, aproximadamente un 20%, se produce por mutaciones en los genes BRCA, que es importante conocerlos porque pueden estar relacionados con síndromes hereditarios, con cáncer familiar, normalmente familias con mucha carga tumoral de mama o de ovario. Si detectamos alguna de estas alteraciones hay que hacer un estudio familiar. Y el otro 30% son por alteraciones de otro tipo. Esto es importante estudiarlo porque sabemos que estas pacientes tienen un mejor pronóstico y una mejor respuesta a tratamientos que vamos a ver ahora adelante. El cáncer de ovario es un tipo de tumor, sigue siendo a día de hoy el tumor ginecológico más letal porque a diferencia del cáncer de cervix no tiene una vacunación ni unas técnicas de prevención conocidas. A diferencia del cáncer de endometrio, no se diagnostica, por desgracia, en estadios iniciales, sino que la mayoría se diagnostica en estadios avanzados. Y a pesar de una cirugía correcta y de una quimioterapia de primera línea, la mayoría van a recaer. Y los tumores tienden a ir con el tiempo haciéndose resistentes a los tratamientos, de forma que cuando hay una recaída volvemos a tratarlo, volvemos a dejar a la paciente sin tratamiento y en revisiones y luego vuelve a haber otra recaída. Y estas recaídas cada vez se producen en un tiempo más corto, hasta que finalmente el tumor se hace resistente a la medicación. El gran avance en los últimos años han sido los tratamientos de mantenimiento. Los tratamientos de mantenimiento lo que pretenden es espaciar estos intervalos lo máximo posible para alargar esa curva, ¿no? Que la paciente viva más tiempo, viva con más calidad de vida y el objetivo final que buscamos es evitar esta primera recaída. Si ponemos un tratamiento de mantenimiento en la primera línea, vamos a intentar que no exista esa primera recaída y que podamos curar al máximo número de pacientes posible. Y esta ha sido la gran revolución en los últimos años en el cáncer de ovario. El desarrollo de unos fármacos que se llaman inhibidores de PARP ha supuesto que cuando los empleamos como mantenimiento después de la quimioterapia, permiten mejorar la supervivencia de las pacientes, mejorar la calidad de vida, evitar la recaída en un número de casos relevante y en otros retrasarla. Y estos fármacos funcionan especialmente bien en las pacientes que tienen esa mutación BRCA que os comentaba. Pero además, en pacientes que no tienen la mutación, pero son ese otro 30% que os decía, que tienen dificultad para reparar el ADN por otro mecanismo distinto, sabemos que también funcionan, tanto solos como combinados con el bevacizumab, que es el fármaco que os comentaba antes en el cáncer de cervix. Y este tratamiento de mantenimiento nos permite también retrasar la recaída y mejorar la calidad de vida y la supervivencia de las pacientes con cáncer de ovario. Ha sido un resumen un poquito breve, como digo, porque luego en las preguntas, si queréis, podemos entrar en más. A pesar de todos estos avances y estos esfuerzos, por desgracia, los tumores en ocasiones siguen haciéndose resistentes a los tratamientos, pero pasito a paso pues vamos avanzando y vamos consiguiendo resultados y lo fundamental que necesitamos para poder hacer eso es continuar con la investigación. Y esa es la parte que os va a comentar ahora la doctora Muñoz acerca de la investigación básica en cáncer. Hola, lo primero quiero unirme al agradecimiento a la organización por invitarme a estas jornadas. Como se ha dicho, yo no soy oncóloga, soy bióloga molecular y concretamente investigadora en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Ese instituto, para los que no lo sepáis, está situado justamente en el campo universitario del Hospital Virgen del Rocío. Es un hospital, es un edificio de cristales, un edificio de cristales que veis, y es un centro de investigación translacional. Allí lo que pretendemos es investigar con el objetivo de buscar soluciones y nuevos tratamientos para muchas de las enfermedades. Entre ellos, pues hay un área de oncomatología, entre las que me incluyo, ¿no?, que tratamos de buscar, como digo, nuevos tratamientos para el cáncer.
El cáncer de ovario, como ya se ha dicho, es la primera causa de muerte por cáncer ginecológico y fundamentalmente eso se debe a 2 causas. La primera es la detección tardía. La mayor parte de los síntomas que están asociados a este tipo de cáncer son síntomas muy inespecíficos, como pueden ser hinchazón abdominal o dolor pélvico, frecuentes ganas de orinar. Todo eso hace que las pacientes vayan tarde a la consulta, cuando ya están en estadios bastante avanzados. Y la segunda causa es la elevada resistencia. ¿Qué ha pasado aquí? La segunda causa es la elevada resistencia a los tratamientos que tenemos, los tratamientos estándar, quimioterápicos actuales. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo acabar con esta resistencia, cómo acabar con la resistencia a la quimioterapia que tenemos. Si pensamos en el tumor no está formado únicamente por células tumorales. Aquí os he puesto un ejemplo en el que veis que tenemos unas pelotitas, unas bolitas que se ven en azul y en roja. Estas bolitas, podríamos decirlas, los podemos llamar que son como las células tumorales. Y el resto de las imágenes que os he puesto, estas estrellitas amarillas o estrellitas en verde, son otras células no tumorales que también forman parte del tumor, porque el tumor es muy heterogéneo, no está solamente formado por células tumorales, como digo, tiene otras células que son células no tumorales y lo que se llama la zona donde está el tumor, el microambiente, que son todas aquellas moléculas en las que se comunican unas células con otras, los vasos sanguíneos. Es bastante más complejo. Las hipótesis que tenemos actuales es que los tratamientos quimioterápicos están eliminando a una parte de las células tumorales, esas células que son azulitas, pero se están quedando otra parte, otra población de células, que es las que he pintado ahí como en roja, que tienen la capacidad de no solamente ser resistentes a los tratamientos, sino que con el tiempo son capaces de regenerar el tumor, que son las recidivas que ha hablado antes, la doctora Esteves. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer, ¿no?, en el grupo en el que estamos trabajando? Pues estamos tratando de buscar nuevas terapias contra el cáncer de ovario resistente, concretamente contra este tipo de tumor. Para ello estamos llevando a cabo distintas líneas. Una de ellas, estamos viendo las alteraciones genéticas, es decir, las características que tiene el ADN, que son el libro de instrucciones de la célula, que nos dicen cómo es, qué características tiene, qué fallos tiene para que haga que una célula sea resistente y se incremente esa población de células iniciadoras del cáncer. También tenemos proyectos que tratan de estudiar qué papel tiene ese microambiente, las otras células que no son tumorales, las moléculas que hay de comunicación entre unas células y otras, el propio ambiente donde está el tumor. ¿Qué papel está teniendo en esa resistencia? También estamos tratando de ver qué papel tiene el propio daño al ADN en esta resistencia, la maquinaria que repara ese daño. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la quimioterapia lo que está haciendo es efectivamente los cisplatinos, el carboplatino, está efectivamente dañando este ADN, de forma que si nosotros no tenemos bien o tenemos sobreexpresada alguna de estas maquinarias de las que reparan este material genético, pues nos puede hacer las células resistentes. Y también estamos interesados en generar nuevos modelos de cáncer de ovario. ¿Para qué? Para que todos los nuevos tratamientos pues, se puedan modelar en modelos que sean más representativos de lo que realmente está ocurriendo en el cáncer de ovario. Hoy os voy a tratar de explicar un poquito los últimos resultados que hemos obtenido precisamente en esta línea, en la línea del papel del microambiente tumoral. Para tratar de explicaros, voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que, para tratar de simplificar un poco, imaginémonos que el tumor fuera como, vamos a explicarlo como si fuera como una obra de teatro o como si fuera una película. Concretamente, yo he elegido la película de Encanto, simplemente porque últimamente tengo 2 niñas y prácticamente nada más veo películas Disney, entonces pues mi modelo ahora mismo son este tipo de películas. Pues imaginémonos que en una película los protagonistas son nuestras células tumorales, ¿no? Son las protagonistas de la película, en este caso, pues las chicas, ¿no? Las chicas. Pero la película cambia, o nos gusta más o menos, según cómo son todo lo que es alrededor de la película, es lo que sería el microambiente tumoral. Porque la película de Encanto, como digo, trata sobre lo que es la protagonista, una de las hijas, que no tiene ningún tipo de don, pero tiene... ¿Sí? ¿Se escucha ahora? Sí. Perdón. Bueno, disculpad. Bueno, pues seguimos. ¿Dónde estábamos? Como digo,
Es importante no solamente el protagonista para que nos guste una película, sino todos los actores secundarios. Esta película es importante no solamente por lo que nos está contando ella, sino por las magníficas historias que tienen todos los actores secundarios. Y esos actores secundarios, como digo, en el tumor serían las células no tumorales. Y no solamente es importante cómo sean los actores para que te guste una película, también es importante la música que tenga, la ambientación, el vestuario. Es decir, el hecho de que un tumor responda a una determinada quimioterapia o a otra, no solamente depende de cómo sean esas células tumorales, qué características tengan, sino también es importante todo lo que rodea al tumor. Todas las moléculas, las otras células que no son tumorales, si tienen unas condiciones u otras. Para tratar de explicaros un poquito esto y para que veáis, usando este ejemplo, es como si dijéramos que tenemos unas determinadas características del protagonista que, como digo, dependen también de las características que tenga el reparto, la música, los diálogos, que es lo que hace que la respuesta al público sea mejor o peor. ¿Y cómo lo hace? Y según cómo sea esta respuesta, si a un público le gusta más una determinada música o le gusta que haya más o menos diálogo, es lo que nos permite personalizar una película de forma que le guste más a un determinado tipo de público o a otro. Si eso lo trasladamos a un lenguaje de investigación, a nosotros nos interesaría saber no solamente las características moleculares de la célula tumoral, sino también cómo es todo ese microambiente tumoral y ¿por qué? Porque todo esto es importante para saber por qué se está causando esta resistencia. De forma que averiguaríamos cómo, cuál es el mecanismo molecular. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de saber exactamente qué mecanismo es el que tenemos que inhibir, que tenemos que parar, para darle una terapia personalizada a cada persona. Si nos centramos en el cáncer de ovario, el cáncer de ovario, a diferencia de otros tumores sólidos, la principal vía por la que se disemina al resto del cuerpo no es a través de la vía hematológica, no es a través de... no es a través de lo que son la vía hematológica, sino que es a través, como han dicho ya algunos compañeros, sino a través de lo que es el líquido ascítico, a través de lo que es la linfa. Este líquido ascítico, concretamente, pues tiene poca concentración de oxígeno, en lo que se llaman las condiciones hipóxicas. Nosotros hemos visto en el laboratorio que cuando ponemos líneas tumorales de cáncer de ovario en condiciones normales de oxígeno o en condiciones de poca cantidad de oxígeno, veíamos que se incrementaba la expresión de un gen en concreto. Eso que estáis viendo en verde, nosotros lo que hacemos es usamos un anticuerpo que tiene una señal, que se ve la señal en verde, y vemos si tenemos mayor o menor cantidad de un determinado gen. Este gen nos da igual cómo se llame, era concretamente PLD, pero da igual, el nombre lo podemos llamar Pepe, pero vimos que como digo, esta proteína pues se expresaba más en condiciones de poca cantidad de oxígeno, que como he dicho es una de las características que tiene la zona por la que se disemina el cáncer de ovario. Como estamos en un grupo que es multidisciplinar y translacional, multidisciplinar quiere decir que tenemos gente con distintos tipos de funciones. Tenemos biólogos, oncólogos, tenemos farmacéuticos y que es translacional, que estamos cerca de un hospital de forma que tenemos acceso a muestras de pacientes. Pues, gracias, como digo, este trabajo concretamente se hizo gracias a muestras que se obtuvieron del Hospital Universitario Virgen del Rocío a través del Banco de Tumores. Usamos esas muestras para medir exactamente los niveles de expresión de esta proteína en una cohorte, en un grupo de pacientes de cáncer de ovario. Y vimos en estas imágenes que veis aquí lo que se ve en una muestra de tejido no tumoral y de muestra de tejido tumoral. Lo que veis aquí en marroncito, esa es una mayor cantidad de expresión, lo que hacemos es teñir el tejido y vemos que efectivamente teníamos en el tejido tumoral mayor cantidad de ese gen, de esa proteína que nosotros ya habíamos visto. Cuando decidimos analizarlo en un grupo de pacientes, vemos efectivamente aquellos que la R son los que responden, los que son resistentes al tratamiento, también tenían una mayor cantidad de expresión de este gen y concretamente eran los que tenían peor supervivencia. Por ello decidimos continuar estudiando el papel que podía tener esta proteína y lo que decidimos es, tenemos líneas celulares en el laboratorio y podemos alterarle los niveles de expresión de este gen, de forma que generamos tumores directamente, tumores y organoides 3D, en los que tenemos niveles normales, esto es simplemente el control, células en las que hemos elevado nuestro gen,
hemos elevado los niveles de proteína o en los que se le hemos bajado. Y vimos que cuando elevamos los niveles de ese gen que estamos estudiando, tenemos no solamente mayor cantidad de estos tumores, de estas esferas, estos tumores 3D in vitro, sino que tenemos un mayor número, estos son más grandes y aparte eran más densos. Por lo tanto, se estaba reproduciendo el mismo fenotipo que habíamos visto en los pacientes. Después de eso decidimos coger también este tipo de tumores y somos capaces también de ver mediante microscopía, también detectar algunas características. Para ello también podemos pintar, por así decirlo, usamos unos anticuerpos que nos permiten pintar en verdecito algunos marcadores de resistencia. En este caso SOS9, da igual el nombre, vemos que está más incrementado cuando tenemos mayor cantidad de este gen. Y al mismo tiempo lo que estáis viendo en azul es el propio ADN de la célula, que para eso usamos una molécula que se llama DAPI, que se une dentro de lo que es el ADN de la célula y que también nos permite efectivamente ver que esa mayor cantidad se distribuía en todas las células del tumor. Y la parte más importante, que una vez que ya hicimos, esto os he puesto simplemente brevemente algunos de los experimentos que hicimos in vitro, decidimos generar también tumores a partir de estas células que tenían distintos niveles de este gen que digo que estábamos estudiando. Y vimos que mientras que en condiciones normales, en verdecito, tenéis los tumores que tienen niveles normales de nuestra proteína, pues tenían un crecimiento, en condiciones normales este era el crecimiento, y que respondían cuando le dábamos el tratamiento a estos tumores generados en ratón, pues respondían bien. En cambio, los tumores que tenían altos niveles, que se ve aquí en verde, de nuestra proteína, cuando le dábamos el tratamiento con cisplatino, eran resistentes. Crecían más, este es el control, crecían más y al mismo tiempo eran resistentes. Pero cuando probamos un inhibidor de esta proteína, un nuevo fármaco, observamos que, por una parte, presenta la misma respuesta en el control, pero observamos que cuando damos el tratamiento con el inhibidor, el doble tratamiento con cisplatino y el inhibidor, volvemos a resensibilizar a estos pacientes. Hacemos que aquellos que eran resistentes previamente, ahora el tumor crezca mucho más lento y responda al tratamiento. De forma que, gracias a este estudio, pues podemos proponer una nueva terapia personalizada, concretamente para los pacientes que tengan altos niveles de esta proteína. ¿Y cuáles son los mensajes que queremos de esta charla, tanto de mi compañera como de la parte que yo os he contado de investigación, os llevéis a casa? Pues, por una parte, que los tumores ginecológicos es fundamental la valoración global de la paciente y de su enfermedad dentro de un equipo multidisciplinar en centros especializados. El segundo, que el descubrimiento de dianas accionables y terapias dirigidas está cambiando la historia natural de los tumores ginecológicos. Y tercero, que la investigación translacional y el conocimiento que podemos tener de los mecanismos moleculares y de los factores responsables de la resistencia nos permitirá diseñar terapias cada vez más eficaces. Es decir, el objetivo final, que es una medicina personalizada que nos permita dar un tratamiento específico a cada persona en función de sus características. Me gustaría dar las gracias a todos los miembros del laboratorio de biología, del laboratorio 215, algunos de ellos han participado en este trabajo, a la Asociación Española contra el Cáncer, porque yo he sido investigadora AECC, por lo tanto muchas gracias también. Y por supuesto me gustaría terminar dando las gracias a toda la gente que, como esta imagen me gusta, que está en el problema buscando una solución de una forma o de otra. O sea que muchísimas gracias a todos. Bueno, después de esta maravillosa ponencia donde hemos hablado de todo, hemos hablado de prevención, hemos hablado de diferentes estrategias terapéuticas, de radioterapia, de cirugía, de quimioterapia, de investigación. ¿Alguien del público quiere aprovechar a la hora de tener este panel de expertos para hacer alguna pregunta, para alguna cuestión? Ahí tenemos... No se oye. ¿Ahora? ¿Habla? No.
escucha? Ah. No se oye. Y a todos los que están participando y, bueno, como no, a todos los que estamos aquí, pues compartiendo este espacio. Yo me llamo Carmen, soy paciente de cáncer de mama, ya he terminado hace poco todo mi tratamiento y ahora estoy en proceso de metástasis que tengo en el hueso y recientemente he terminado la radioterapia. Entonces, yo la verdad es que tengo tantas preguntas que voy a intentar pues enfocarlas, ¿no? Voy a empezar por el final. Bueno, la investigadora, vamos, enhorabuena, felicitaciones, cómo lo has hecho en un lenguaje tan fácil que podamos entenderlo y para ella simplemente decir qué necesitáis, qué demandáis, hacerlo, trasladarlo a los ciudadanos, que podamos de alguna forma reivindicar pues lo que necesitáis, porque es que es increíble, increíble el trabajo que hacéis tan necesario y el poco conocimiento que tenemos de este tema, ¿no? La investigación, que es lo que nos salva las vidas y nos da momentos de disfrute. Bueno, voy a empezar por las vacunas. Yo le preguntaba a la profesional que ha hecho la ponencia de vacunas, ¿estas vacunas son definitivas? Es decir, cuando se ponen estas vacunas los jóvenes, tanto chicos como chicas, ¿eso es una cosa definitiva? ¿O quiere decir que durante un tiempo se puede contagiar porque se le haya pasado el efecto de la vacuna? Todo esto desde mi desconocimiento, claro está. Y después también con el tema de las vacunas, yo por ejemplo que tengo el perfil de mi historial con el tema del cáncer, pues muy, digamos, tirando cohetes, yo también sería recomendable ponerme esa vacuna, aunque yo tenga toda la prevención que se recomienda. Después con el tema de la cirugía, perdón. Primero, ¿de acuerdo? Beatriz, si quieres responder a la pregunta que te ha formulado. O sea, lo que está descrito de la vacuna es que provoca una protección total durante 10 años, ¿vale? No existe por escrito, nada más existe accidente posterior, pero sí es verdad que produce, bueno, más protección, o sea, la respuesta inmunitaria que da es mejor que la que se produce cuando tú adquieres el virus, ¿vale? Y en el caso suyo, pues si está siendo sometida a algún proceso de quimio en el que esté más inmunodeprimida, por supuesto que sí, que se recomienda como paciente de riesgo que se la ponga. Vale, gracias. Bueno, continúo. En el tema de la cirugía, me preocupa y me llama mucho la atención el tema de quitar o no quitar los ganglios centinela. Yo siempre he entendido, por lo que me han explicado, que bueno, una vez que a mí me pasó en las intervenciones que tuve, que me analizaron sobre la marcha si estaba infectado o no estaba infectado, afortunadamente no estaba infectado y no me lo quitaron. Pero yo siempre he tenido la duda, ¿esos ganglios pueden llegar a estar infectados en algún momento o eso es definitivo? Entiendo que bueno, con el progreso de la enfermedad puede llegar a estar infectado y si fuera así, ¿no sería mejor quitarlo? No, vamos a ver. En el tratamiento del tumor lo que tenemos que quitar es tumor, es decir, si están afectados se quitan y si no están afectados en ese momento no se quitan. Todo el tratamiento que luego posteriormente podemos recibir es en prevención, pero el que yo quite todos los ganglios tampoco quiere decir que a posteriori podamos tener una recidiva a ese nivel, porque todos los ganglios no se pueden quitar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ganamos es calidad de vida si yo mantengo y solo quito el que puede estar afectado o no, porque en una balanza que hemos hablado aquí mucho de beneficio-riesgo, el riesgo o las consecuencias que podemos tener al quitar muchos es mayor que el beneficio que podemos tener. El que hagamos una linfadenectomía completa no excluye que podamos tener nuevamente enfermedades a ese nivel. Vale. Obviamente sí, yo no me he querido entretener mucho más,
pero cuando hablamos de ganglio centinela, hablamos del ganglio que con ese colorante que utilizamos me capta y aquel que yo veo que está aumentado de tamaño, aunque no me haya captado, pero que yo sospecho que pudiera tener enfermedad, ¿vale? O sea, que no nos limitamos solamente a quitar ese ganglio que capta. Cuando durante la intervención abrimos todos los espacios donde pueda haber enfermedad y quitamos el que capta, tanto aquel que nos parece que pueda haber enfermedad, aunque luego me diga la patóloga que no lo hay, pero si yo lo veo aumentado de tamaño, hay riesgo y lo quito. Es decir, que no solo nos basamos en quitar ese ganglio que me ha captado de verde y que se ve tan bonito en esas imágenes que os he mostrado, sino que todo aquello que yo crea que pueda tener enfermedad, lo quitamos, ¿vale? Vale, gracias. Yo creo, Carmen, que es importante también que hagamos un breve inciso, porque lo mismo ocurre en este tipo de tumores, igual que en el cáncer de mama. Los pacientes creen que realizando una cirugía tremendamente mutilante, es decir, cuanto más tejido quitemos, mayor control sobre la enfermedad vamos a ejercer, y no es realmente así. Estamos hablando de técnicas realmente validadas, ellos hacen también un protocolo de disección, saben dónde tienen que quitar, saben dónde hay una alta probabilidad de dónde se encuentre la enfermedad, y donde no hay enfermedad no hay que quitarla. Estamos cada vez abogando más por realizar tratamientos más conservadores, que bien pues ejercen al fin y al cabo un buen control de la enfermedad y una menor tasa de efectos secundarios. Apostamos porque nuestros pacientes tengan una muy buena calidad de vida. Y siempre tenemos un mensaje muy importante, es decir, muchas veces a grosso modo lo decimos, muerto el perro no se acabó la rabia, es decir, no por hacer un tratamiento tremendamente mutilante vamos a asegurar que la enfermedad no vuelva a aparecer. Eso no siempre es así. Y siempre que realizamos un tratamiento conservador lo hacemos dentro de un estándar de seguridad máximo, pues para evitar que vuelva a aparecer. Por añadir un poquito más, os he hablado que hay estudios que han demostrado, que son años estudiando los tipos de tumores, que el hacer una linfadenectomía completa no aumenta la supervivencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como estamos diciendo, el quitarlo todo no es que te vaya a alargar la vida. Sin embargo, el quitarlo todo sí que la calidad de vida te la puede afectar mucho, porque nosotros tenemos un riesgo mayor intraoperatorio, con lo que eso conlleva, y las secuelas que puede dejar posteriormente. Y pues eso, como hemos dicho, no te alarga la vida el quitarlo todo. Lo mutilante, en definitiva, para nosotros durante la cirugía lo importante es que la mayoría de los cánceres, el estadio, es decir, saber el momento de la enfermedad en el que nos encontramos, es quirúrgico. Por lo tanto, yo quito para saber hasta dónde está llegando la enfermedad. Mi objetivo siempre va a ser dejarte sin enfermedad, pero sobre todo saber también hasta dónde está llegando para establecer los tratamientos que van a venir después de la cirugía, porque no siempre con la cirugía podemos poner solución a todo, ¿de acuerdo? No sé si nos hemos llegado a explicar. Sí, yo por completar, es verdad que es un concepto que a veces cuesta entender desde el lado de las pacientes, entonces, por lo menos como lo intentamos explicar, o yo lo intento explicar en la consulta, cuando hay un tumor localizado por pruebas de imagen y está indicada la cirugía, el cirujano quita todo lo que se ve al ojo humano, y el ganglio centinela, como decimos, nos ayuda a quitar lo que puede ser el primer escalón linfático, ¿no? Porque se ha visto eso, que quitar mucho más ganglio lo que da secuelas que hemos visto, linfedema, otras complicaciones, no mejora el pronóstico. Pero la enfermedad microscópica puede estar ahí o puede estar en otro sitio, o irse vía por sangre o irse de otra manera, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos ahí es eso, dar el estadio y en función de eso ver si está indicado un tratamiento con intención preventiva, que le decimos a la paciente, ¿no? O sea, si una enfermedad recae a los meses, a los años, porque ya había una célula tumoral que había salido de su sitio original y está ahí dormida o acantonada o inactiva, no hay ninguna prueba a día de hoy que sea capaz de detectarlo, porque eso es a nivel microscópico, y lo que nosotros planteamos un tratamiento complementario en función del riesgo potencial que hay de recaída. Pero también se lo decimos a las pacientes, el poner un tratamiento complementario tampoco garantiza al 100% que la enfermedad no vaya a recaer en el futuro, disminuye mucho la probabilidad, pero es verdad que el riesgo cero no existe. Entonces, si un tumor está localizado imagínate en el útero o en la mama, hace el ganglio centinela y es negativo, es un estadio 1, la probabilidad de recaída es baja y a lo mejor no está indicada la quimio y sí solo la hormona, pero el riesgo cero de que la enfermedad recaiga no es así, de hecho hay veces que recae. Si sabemos que si una paciente se hace el ganglio centinela y es positivo
o tiene 4 ganglios afectos, tiene más probabilidades de recaer que una que no. Aquí lo que jugamos con la probabilidad de recaída, pero porque estamos hablando de enfermedad microscópica que no se puede ver de ninguna otra forma. No sé si así te queda un poquito más claro. Entonces, aunque quitemos 40 ganglios, puede haber una célula microscópica aparte que no la veamos y hemos dejado a una paciente con muchas secuelas sin darle un beneficio a largo plazo. De hecho, lo que he comentado antes, nosotros tenemos establecido unos límites laterales, superior, posterior, y me quito todo lo que hay dentro de esos límites. Uno de los beneficios del ganglio centinela es que durante los estudios se vio que alguno de ese primer ganglio que podría estar afectado estaba fuera de esos límites, es decir, le estoy quitando a la paciente y aumentando mucho su morbilidad, y al final parecía que me pudiera estar dejando hasta incluso el ganglio que microscópicamente pudiera estar afectado. O sea que por llevarme más no estoy haciendo las cosas mejor. Exacto. Vale, gracias. Y después otra pregunta a los que yo llamo mis magos de la radioterapia, porque la verdad es que hacéis magia. Llevo unos días pensando que, bueno, como ya me he dado varias sesiones en diferentes partes del cuerpo, entiendo que no es definitivo, pero ¿se puede dar el caso de que me tengan que volver a dar radiación en la misma zona? Esa es la pregunta. ¿Para paliar el dolor? ¿Alguna...? Para seguir con el tratamiento porque no haya hecho efecto, por ejemplo, o el efecto que se esperaba. A dosis radicales, no se podría volver a irradiar. Hablando de tumores ginecológicos, en poco tiempo, no. Si pasa el tiempo y a lo mejor aparece una adenopatía pequeña que no está en las proximidades de donde ha habido el tumor inicialmente, ahí sí se puede hacer lo que hemos hablado en la última diapositiva de la SBRT. Se puede rescatar con radioterapia una zona muy pequeñita a una zona que ya está irradiada, pero en contadas ocasiones y viendo la dosimetría que se ha tratado previamente. Si queremos tener un control de la enfermedad para un tratamiento sintomático, sí se puede volver a irradiar sin ningún problema, porque las dosis son inferiores. Pero si queremos volver a curar la enfermedad de una lesión que nos haya aparecido en alguna zona, sí se podría irradiar teniendo en cuenta la zona de órganos sanos y la dosis que se han llevado con la dosimetría anterior, pero sí, sin ningún problema. Vale, gracias. Y ya por último, yo siempre lanzo el mismo mensaje. Es como un poco de queja. Yo sé que vosotros hacéis todo lo imposible, pero bueno, nos falta psicólogos oncológicos. En el Virgen de Rocío en concreto no hay esa especialidad. Afortunadamente tenemos la Asociación Española contra el Cáncer, que yo soy usuaria, que me tratan perfectamente, y otras asociaciones que dan este servicio, que no lo hay. Entonces, yo entiendo que vosotros hacéis incluso de psicólogos con nosotros los pacientes, pero no entiendo por qué no hay un protocolo en los hospitales en el cual todo paciente debe de pasar por las mismas puertas. Tu médico, tu trabajador social, el psicólogo, eso no lo entiendo, no lo he entendido nunca. Sé que en otras comunidades autónomas sí existe por lo menos la figura del psicooncólogo, pero es que en el Virgen de Rocío, que sois todos fantásticos, porque no se le puede poner ni un pero a nadie, desde el limpiador o la limpiadora hasta el que te da la cita, pasando por los médicos, los enfermeros, las unidades de día, todo fantástico. Es un mundo desconocido que afortunadamente lo tenemos ahí, y como ha dicho Manu, es que son los que nos están dando vida, ¿no? Nos están dando vida. Y yo echo mucho en falta eso, un psicooncólogo y un protocolo de eso, de pasar por todos los trámites, porque a lo mejor yo hoy no necesito una consulta de trabajo social, pero dentro de unos meses la voy a necesitar, entonces tengo que acudir a volver a empezar por un circuito que se podría cortar, y sobre todo la angustia, el miedo, todo lo que se junta en esta situación. Creo que sería una cosa para poner en marcha. Ya os digo que vosotros no sois responsables de eso, pero como os tengo aquí tan cerquita, pues lo vuelvo a decir, que es lo que siempre repito. Y nada, muchas gracias a todos y a todas. A ti.
A ti, a ti. Pues muy bien, Carmen, nosotros nos sumamos a esa queja tuya porque además, como tú bien has dicho, a nosotros nos encantaría, ¿no?, tener más recursos, más psicooncólogos, porque además, como hemos comentado, en los comités multidisciplinares se concibe la presencia de esa figura, ¿no?, como un estándar de calidad. Así que, nada, esperemos que dentro de poco, en un futuro no muy lejano, pues así sea, ¿no? Más que nada por el bien de los pacientes y, como tú bien dices, aunque a nosotros nos gustaría muchas veces hacer esa labor en consulta, pues desgraciadamente por los tiempos, pues no es necesario. Pero esperemos que dentro de poco esa situación al menos sea solventada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en el público? Bueno, solo decir que desde la Asociación contra el Cáncer en Sevilla estamos a punto de conseguir suplementar con un psicólogo en el Hospital Virgen del Rocío. No es un hecho todavía, pero estamos ya Es un proyecto futuro inmediato casi. Bueno, el proyecto lleva muchísimo tiempo en pie, pero sin resultado ninguno. Parece que ahora sí que se va a conseguir. No lo digo con seguridad porque no lo sé, pero hay bastantes posibilidades. Espero que... Ojalá. Y si no, bueno, pues ya sabéis que tenéis la asociación a vuestra disposición, que se puede hacer por videoconsulta. Pues qué bien que poquito a poco vayamos consiguiendo, con la colaboración de las diferentes asociaciones y con vuestra voz y con vuestro voto, ¿no?, con parte de los pacientes, pues que vayamos consiguiendo poquito a poco cada vez más. ¿Alguna pregunta en el público? Bueno, en principio, pues dar las gracias, como todos los compañeros que han hablado, a las entidades, en principio, a la Asociación contra el Cáncer, mis compañeros que luchan mucho, y a vosotros que tanto el año pasado como este nos despejáis muchas dudas y que nos hace falta esto como el comer. Eso en principio. Quería hacer una pregunta sobre lo que es la vacuna. Si un adolescente se pone la vacuna con 12 años, si tiene es efectiva en 10, ¿con 22 se la tendría que volver a poner? No, o sea, eso está escrito, o sea, está en la bibliografía está que el 100% de protección son durante los 10 años, pero después no hay más. De todas maneras, lo que se intenta proteger son los años de mayor exposición de vida sexual más activa, ¿no? Pero es cierto que, bueno, No se oye. sí, que debería de existir otras cosas, pero que no se debe de repetir. A día de hoy no está indicada una revacunación, no está aprobado que sea beneficioso. Sí. A día de hoy, no sé lo que diremos dentro de un tiempo, pero a día de hoy con una dosis vacunal completa es suficiente. Es suficiente, sí. Vale, que con una vacunación completa de un adolescente Exactamente. sería suficiente. Que ahora actualmente será con una sola dosis. Y otra pregunta que quería hacer era, ¿qué es lo que tiene que preocuparme? ¿Qué síntomas me tienen que preocupar para yo detectar si tengo un cáncer de útero o en qué me tengo yo que fijar? ¿No? Exacto. ¿Qué signos de alerta o de alarma puedes tener? Correcto. Si quieres, respondo yo. En cuanto al cáncer de endometrio, que es el que va a ser más frecuente, el que podamos detectarlo tan pronto es porque va a tener un síntoma. El sangrado postmenopáusico suele ser el síntoma de alarma y por el que tenéis que consultar. Aunque sea un manchado, no es normal sangrar en la posmenopausia. Que luego nosotros lo cataloguemos por una atrofia debido a la menopausia, pero lo catalogamos nosotros y después de haber descartado que no hay ninguna patología. Esa es la sintomatología más común y la de mayor alerta para tener que acudir. El cáncer de ovario, como ya han comentado mis compañeras, tiene un diagnóstico, una sintomatología muy inespecífica. Normalmente, cuando ya acudimos es porque está avanzado. El síntoma que da un ovario que va aumentado de tamaño no da sintomatología. Cuando la da es porque ya ha aumentado mucho de tamaño y suele ser la distensión abdominal, pérdida de apetito porque va ocupando espacio, además nos llena la barriguita de líquido y da una sintomatología que cuando la da ya suele ser avanzado. Cualquier dolor inespecífico que desde el centro de atención primaria no filiamos, no mejora, es un motivo para consultar, pero suelen ser síntomas más inespecíficos, ¿vale? Como también decía, para la vulva, que aunque es un poco menos frecuente,
pero en ocasiones llegamos al hospital con unas tumoraciones ya importantes. Es algo que se ve, que si conocemos nuestros genitales y notamos un bultito, es el momento de consultar. Y sobre todo un picor que no mejora con los tratamientos locales que desde atención primaria se pueden ir recomendando, es otro motivo para que tengáis que consultar. El cáncer de cervix, existe la citología y lo que tenemos que hacer es hacernos nuestra citología en el centro de salud y también como sintomatología que pueda dar suele ser el sangrado también. Vale, pues muchas gracias. Nada. Y ante cualquier duda, acudir siempre a atención primaria, urgencias, no hay ninguna pregunta tonta con respecto a la salud. Siempre tienen que acudir a los especialistas y nosotros ya nos encargaremos de decidir si es una patología banal o por el contrario es algo que requiere un poco más de complejidad. Bueno, deberían. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pero se oye, ¿eh? Sí, se oye, se oye. Bueno, a ver, es que supongo que son los nódulos que le quitan, se refiere a nivel de la mama, ¿verdad? Y supongo que lo que le quitan son benignos, que en ningún momento han sido malignos. No está indicado quitar una mama o quitar todo porque estéticamente el daño que se puede provocar es demasiado alto como para quitar cada uno de los bultitos. Y algunos de los bultitos no se tocan, no se ven. Por lo tanto, ese tipo de cirugía sí que no está indicada en prevención de nada, porque normalmente un nódulo benigno no maligniza. Ayer estuvimos allí y la vio el doctor Sousa Vaquero. Sí. Entonces se lo estuvo diciendo que le va a hacer una ecografía para ver si hay más todavía, porque así con la mama que le hicieron, la mamografía dice que no se detecta. No se veía bien. Eso es. Entonces le van a hacer una ecografía. Pero a mí lo que me da miedo es que haya... Los nódulos que tiene a día de hoy son benignos, están vistos por pruebas de imágenes y esos nódulos no van a malignizar, ¿vale? O sea que si en el futuro tenemos un diagnóstico de un cáncer de mama, no serán esos nódulos que han malignizado. Eso es lo que yo le he preguntado, porque me da miedo por eso, porque como no sabemos si es cantidad que tiene, se podría quitar todo o no, pero ya como... Vale, pues muchas gracias. Y gracias por lo que hace ella. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, yo quería recalcar también, sobre todo, Lidia, en la presentación que nos has hecho, ¿no? También que nos comentaras un poco sobre la recuperación funcional de los pacientes, ¿no? Cuando has comparado los diferentes tipos de cicatrices con una laparotomía y con, bueno, cuando haces una cirugía con laparoscopia o con Da Vinci. Tú que has hecho, que haces diferentes tipos de cirugía, cuéntanos un poco de experiencia para que ellos sepan realmente la relevancia, la importancia de un tratamiento frente al otro, cómo se recuperan los pacientes, Hombre, la tasa de complicaciones, que yo creo que es importante. Obviamente, luego el tiempo quirúrgico manda mucho también. Yo puedo hacer una cirugía laparoscópica que en 2 horas he acabado y la paciente está estupenda al día siguiente y se van 24 horas. Si la cirugía, porque hacemos por esta vía, nos quitamos úteros pequeñitos, podemos quitar úteros y cirugías que son muy complejas y requieren entre 5 y hasta 6 horas. Por ahí hoy he visto una paciente que echamos 6 horas de cirugía con el Da Vinci. Es una posición también que requiere un Trendelenburg muy forzado, cosa que eso va a depender del tipo de cirugía, de la complejidad que llevemos, aunque sea mínimamente invasiva, sí que va a tener influencia en el postoperatorio, pero habitualmente, en los tiempos quirúrgicos habituales, 2-3 horas, en 24 horas la paciente está para irse a casa, con una analgesia que va a precisar, pero vía oral y que puede hacer en casa. Y en unos 15 días está recuperando su vida absolutamente normal. Con una laparotomía mínimo serán 4 horas de intervención quirúrgica, 4 horas de hospitalización. El dolor, de hecho, el tipo de analgesia posterior para una cirugía laparoscópica
es intravenosa el día de la cirugía y al día siguiente, salvo circunstancias o salvo algún caso en concreto, pasamos a la vía oral y listo, con una laparotomía tal y como la que he enseñado, es decir, una cicatriz que va desde el ombligo hacia abajo y del ombligo hacia arriba, se requiere un catéter epidural. Se le coloca a la paciente un catéter epidural durante la cirugía y estará unas 24 o 48 horas con ese catéter para el manejo del dolor. Eso supone que no se va a poder movilizar. Por lo tanto, el intestino también se recupera mucho más lento, la tolerancia a la alimentación es mucho más lenta y la recuperación es mucho más lenta. Además, por ejemplo, en el carcinoma de endometrio está, como hemos dicho a lo largo de la tarde, muy asociado a la obesidad. Una laparotomía de ese tipo, el riesgo de que haya una eventración, de que haya un seroma, que es un acúmulo de líquido que se sobreinfecta, es muy alto. Si eso lo podemos evitar con una cirugía laparoscópica, que son incisiones entre 5 y 10 milímetros, obviamente el beneficio para la paciente es muy, muy alto. Claro. Y quitamos lo mismo, que muchas veces se tiene la percepción de la paciente es, pero usted a mí me quita todo lo que me tiene, si no usted me abre la barriga. Quitamos absolutamente lo mismo. Sí. Tenemos una limitación para realizar una cirugía laparoscópica, somos nosotros los que decidimos que la paciente no es candidata por ella o por la enfermedad a tener que hacer y hacemos una laparotomía. Y de hecho, cuando tenemos cánceres de ovario, que son tumoraciones muy grandes, yo no puedo entrar por vía laparoscópica porque necesito un hueco para meter una óptica, que es el primer paso que hay que dar para este tipo de intervención. Hay que abrir la barriguita, es decir, la laparotomía no ha dejado de existir, no hemos dejado de hacerla y en los casos en los que está indicado se sigue haciendo. Pero toda paciente que se pueda beneficiar de una cirugía laparoscópica, para ella es primordial para su recuperación y sobre todo si luego hay que dar algún tratamiento posterior, si no tengo una herida que se me haya infectado y tengo que esperar a que se cierre, hasta que eso no ocurre no puede entrar mi compañera que le dé la quimioterapia. Si ese problema lo estoy evitando, en 3 semanas está empezando el tratamiento y de eso sí va a depender la supervivencia. Exacto. Hola, mire, yo soy una afectada de cáncer de mama. En este año, bueno, hace 33 años que me operaron. Entonces yo lo que quiero valorar es el mérito que tiene la investigación, porque a mí me quitaron el pecho entero. A mí, como se suele decir, me dejaron esa parte como la palma de la mano, completamente lisa. Después, a los 5 años, me hice la reconstrucción y me fue la cosa bien. Pero que lo que yo quiero recalcar es eso, que el mérito que tiene la investigación, el valor que tiene la investigación, porque entonces yo en aquella época yo creo que a toda la que tuvimos la enfermedad, el pecho no lo quitaban, porque yo tengo bastantes conocidas de que en aquella época nos quitaban el pecho. Entonces, hoy no lo quitan, ya hoy no lo quitan y yo creo que ya es por motivo de la investigación que hay. Entonces, creo que entonces no la habría entonces, por el motivo de quitar el pecho. Creo que en el campo de la cirugía se ha avanzado muchísimo. Eso es lo que como yo he dicho en esa flecha del inicio de la presentación, antes nos centrábamos en radicalidad. Parecía que sí, ¿no? Que cuanto más quitábamos, mejor hacíamos las cosas. A día de hoy no nos importa y es primordial la calidad de vida de la paciente, siempre y cuando los resultados oncológicos, que se han necesitado años de investigación, sean los mismos y son los mismos. Sí, por lo tanto, la cirugía cuanto más conservadora podamos ser, lo haremos. Eso es lo que yo estoy valorando, la investigación que hay, que a mí, bueno, a mí en aquella época me lo quitaron entero y hoy no me lo hubieran quitado entonces, porque ya hoy no lo quitan. Bueno, hay casos en los que sigue estando indicado, pero depende de cada diagnóstico. Pero si se puede una actitud más conservadora, se hace una actitud muy conservadora. Yo me pusieron la quimio durante 6 meses y me fue bien, me fue bien y yo paso mis revisiones, pero mi médico de cabecera, que ya a mí me dieron el alta en Virgen de Rocío ya hace bastante años, y
Y yo Hombre, ya... te veo estupendamente, 33 años después aquí estás y mira. Está estupenda. Así que estupendamente que te Gracias a Dios, sí, sí. Le doy gracias a Dios y a ustedes, que a mí me llevó el oncólogo. A mí me llevó Manuel Ruiz. Sí. El oncólogo Manuel Ruiz, en aquella que fue en el 92, cuando yo me operé en el 92 y estaba él, bueno, me llevaba él, el oncólogo Sí, que me niño, llevaba él. Y ahora, y el que me operó de primera, ya no me acuerdo, porque, bueno, el que me quitó el peso no me acuerdo, porque ya hace tantos años, en este mes hace 33 años. Puede estar jubilado ya, hijo. Sí. Yo estaba jubilado ya hasta el que me hizo la reconstrucción, que fue el doctor Bonilla. No sé si y ustedes lo conoceréis. Pues muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta para Beatriz. Vale, gracias. A lo que hemos hablado con respecto a los protocolos de vacunación y tal, ¿ves tú que la incidencia, en atención primaria, la demanda, sobre todo en determinados rangos de edad, está siendo demasiado llamativa? La gente se está mostrando excesiva preocupación por vacunarse y evitar la aparición de un tipo de tumor. Totalmente. Cada vez existe más una preocupación más de los padres, la gente joven, que eso es lo que nos gusta. Para otras cosas parece que cuesta más, pero en cuanto a la vacunación de cervix muy actualizada, y la gente la verdad que muestra mucha preocupación y vienen cada vez más a preguntarnos y a interesarse. O sea que sí, que estamos... Que se nota, ¿no? Que es palpable en la sociedad actualmente. Se nota, sí, sí, sí. Genial. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas noches. 3 años, hace 3 años fue operada de un cáncer de mama y está bastante bien de la operación, pero recibió radio y le dieron 5 sesiones, una a la semana. De hecho, una vez terminada la radio, ha tenido una fibrosis en total en el pecho, con verdugones en las partes laterales inclusive. Quería saber a ver qué solución podía tener eso, porque nadie nos dice nada en concreto. Esto fue la operada en el 2020. Muchas gracias. No, le han dado 5 sesiones y ahora tiene fibrosis. Y la pregunta es... ¿Qué solución puede tener eso? Es que una vez que ya se ha instaurado una fibrosis en un tejido residual irradiado, es complicado que se resuelva. Lo que solemos recomendar es prevención de la infección, antibióticos si se infecta, antiinflamatorios para que se reduzca, pero una fibrosis instaurada es muy complicado que se resuelva. ¿A qué puede ser consecuencia eso? Porque es raro, ¿no? Porque nadie nos dice... Bueno, no es un efecto secundario de la radioterapia y no es que sea tan extraño. Es muy poco frecuente, pero sí que es una secuela de la radioterapia y una vez instaurada esa fibrosis ya es complicada que se resuelva. Vale, muchísimas gracias. Puede depender, igual que hay pacientes que cicatrizan de forma diferente o pacientes que hacen queloides, ¿no? Que son cicatrices muy engrosadas. Hay pieles que responden de forma diferente a la radioterapia. También si no tienen, imagínate una paciente que no tiene nada de capa de grasa o que se ha quitado con la mastectomía, está muy pegada a la pared costal, pues a veces puede hacer más efecto también. Es realmente una toxicidad muy individual que hay que ver. Sí. Es poco frecuente. Claro, eso sí es verdad lo que dice. Mucha hidratación, mucho masaje y que vaya poco a poco, que no se vayan pegando los tejidos de dentro. Vale, muchísimas gracias por todo. Buenas noches. ¿Alguien más en el público tiene alguna pregunta? Ahí tengo una pregunta. Mientras llega el micrófono, yo quería hacer también una pregunta a David, sobre todo para que le expliquemos a los presentes, ¿no? Cómo ha marcado la innovación tecnológica un antes y un después en el ámbito de la oncología radioterápica. Todos los que hemos tenido conocidos o familiares que han recibido tratamiento con radioterapia o con las bombas de cobalto, como se decía antiguamente, ¿no? Con la telecobaltoterapia, y con los tratamientos que reciben actualmente, nada tienen que ver, ni con respecto al control local, al control de la enfermedad, ni la toxicidad. Para que hagas un poco eso, hincapié en lo que hacíamos, lo que hacemos y con respecto a la tolerancia, ¿no? Y los efectos secundarios.
Sí, yo iba a poner una típica diapositiva del principio de la charla, de la época de Marie Curie, cuando el diagnóstico con la invención de la aplicabilidad de un elemento radiactivo a la curación de los tumores. Y desde aquel entonces, en la que a una mujer se le ocurrió, afortunadamente, con su dedo poner un isótopo radiactivo cerca de una lesión cervical, de cervix, pueda llegar a lo que estamos consiguiendo ahora mismo, a tratamientos muy cortos, consiguiendo efectividad y control local de la enfermedad muy grandes, con unos efectos secundarios muy escasos. Antes los tratamientos que se hacían no eran tan conformados como ahora, se pueden tratar cajas de pelvis, que se trataban todos los órganos a la misma dosis, entraban los campos y lo sumatorio que iba en medio era lo que se veía. No se sabía cuánto se llevaban los órganos sanos de alrededor, ahora comprobamos cuánta radiación puede recibir cada órgano. Y sabiéndolo de antemano podemos prevenirlo, podemos saber si en lugar de entrar por un lado podemos entrar por otro, podemos prevenir alguna toxicidad evitando entrar por una zona, por ejemplo en las cabezas femorales, que por ahí no dé ninguna necrosis. Antes sí que teníamos mucha fibrosis retroperitoneal, había muchas adherencias que se facilitaban con la radioterapia después de una cirugía. Yo creo que toda la innovación que tenemos ahora mismo y que dispone en nuestro servicio público, que está a nivel de cualquier centro americano, de excelencia, exacto, privado, conseguimos ahora menos toxicidad y muchísimo mejor control de la enfermedad, y sobre todo podemos, lo que hemos evolucionado en la radioterapia, de poder reirradiar zonas que antes era a lo mejor impensable. Ahora poder rescatar una adenopatía patológica, poder rescatar una paraórtica, tratar una lesión ósea única que se ha ido. Antes era un poco inviable y ahora pues toda la nueva tecnología nos permite hacer muchísimas cosas que antes somos capaces de conseguir casi lo mismo que un cirujano, que son nuestros principales competidores, casi. Local. No, pero nosotros desde el punto de vista quirúrgico sí que lo notamos también. O sea, el cambio en la radioterapia, porque bueno, en ocasiones después de los tratamientos tenemos que hacer una intervención quirúrgica y las notáis la fibrosis, ¿no? Las adherencias. Tejido compacto que antes te lo tenías que llevar como en bloque, ahora puedes disecar. O sea, nosotros sí que notamos también esa fibrosis, ese ¿no? cambio, Claro, la fibrosis, igual que lo vemos externamente, lo tenemos dentro. Y obviamente si nosotros tenemos que hacer una cirugía posterior, a nosotros nos complica mucho la intervención quirúrgica, pero está cambiando mucho la radioterapia y nosotros lo notamos, lo agradecemos y obviamente por nuestros pacientes, ¿no? Y eso es maravilloso también, porque en el momento de las recaídas los cirujanos no eran nada partidarios de realizar ningún tipo de cirugía, y ahora pues es la que verdad después es que de una radioterapia entrar en quirófano era complicado. Era muy complicado. Y a día de hoy entramos, no voy a decir que es algo fácil, pero no es una situación inviable como antiguamente. Y las secuelas tampoco, porque obviamente, bueno, pues uno de los cánceres donde con más frecuencia tenemos que entrar después de una radioterapia es el cáncer de cervix. El diagnóstico no fue ya un tumor avanzado, se da un tratamiento con quimioterapia, se da un tratamiento con radioterapia y de forma muy frecuente desaparece el tumor, pero hay ocasiones en las que no desaparece del todo y lo que antes no se podía operar, ahora sí. En estos casos son en los que más frecuentemente tenemos que entrar en quirófano. A día de hoy lo podemos hacer por cirugía mínimamente invasiva y hay un temor grande por nuestra parte, que es la creación de fístulas después de la cirugía, y es verdad que se nota mucho que el cambio en la radioterapia, esas fístulas cada vez son menos frecuentes, y también nosotros en la forma de operar, con la disección de los planos que te ayuda mucho el neumoperitoneo y demás, y eso lo estamos evitando. O sea, que yo creo que por cualquier campo estamos avanzando mucho y tenemos que seguir. No viene bien a todos. ¿Alguna pregunta? ¿Funciona? Buenas noches. Ante todo, daros las gracias por esta jornada tan estupenda. Yo he llegado más tarde por problemas de trabajo, entonces no he podido disfrutarlo.
Mi pregunta es para la doctora Beatriz y es para el tema de la vacuna que ha comentado antes. Entonces, si una niña de 12 años no se pone la vacuna en su época, por cualquier motivo, ¿hasta qué fecha se la podría volver a poner? ¿Se la podría poner? Claro, por el calendario vacunal hasta los 18 años se puede recuperar, se puede rescatar, ¿vale? Aunque empiece más tarde, hasta los 18 años se puede rescatar en lo que es el calendario vacunal. Después, bueno, se la puede poner cuando quiera, pero por lo que es el calendario y que te la subvencione la Junta de Andalucía hasta los 18. De acuerdo, muchas gracias. Nada. Pero cualquier momento es bueno para vacunarse. Claro, cualquier momento es bueno. Aunque no lo cubra la sanidad pública. Sí, sí, sí. Por favor. Sí. Es ante todo. Gracias. Igualmente, mientras llega el micrófono aquí, yo quería hacer una pregunta a Puri y a Sandra porque me ha parecido excelente, maravillosa la presentación, porque si ya estamos en el apogeo máximo de la medicina personalizada, bueno, ya estamos buscando muchísima información, ya estamos en la precisión máxima. ¿Cuál es la aplicabilidad realmente de lo que nos habéis mostrado a la práctica clínica, lo que estamos haciendo hoy en día? De parte de tratamientos. Yo creo que los mensajes más importantes, ¿verdad? Que como no podemos entrar en detalle en Exacto. el tumor, el mensaje fundamental es que el tumor de una paciente, aunque sea un tumor de ovario estadio 3 seroso de alto grado, no tiene nada que ver con el tumor seroso de alto grado estadio 3 de otra paciente, porque las características son totalmente diferentes. Entonces, un tumor, como ha explicado Sandra, o sea, son las células tumorales más todo el envoltorio de células biológicas y luego está todo el envoltorio de la paciente, con sus circunstancias, con sus patologías previas, con sus características físicas, fisiológicas, o sea, sanas, personales, y con todas sus circunstancias. Entonces, aunque haya una variedad limitada de fármacos, de opciones de tratamiento, ni en la respuesta al tratamiento, ni las opciones que le vamos a ofrecer a la paciente, ni la respuesta que va a tener va a ser la misma en ninguno de los casos. Que todos los casos se tratan de forma individualizada, yo creo que ese es el mensaje. Y el poder desmenuzar, o sea, ahora no tenemos el cáncer de ovario, tenemos como mínimo dos grupos muy grandes, el epitelial, que es más frecuente, y el no epitelial, que están los tumores terminales o de células. Y cada vez desmenuzando más, como decís, ¿no? Desmenuzamos más, claro, entonces tenemos grupos más pequeñitos, pero podemos ir de forma más dirigida a ellos, ¿no? Entonces, en este caso es divide y vencerás, ¿no? O sea, tenemos que saber cuáles son las características del tipo de tumor que tenemos para saber cuáles son sus debilidades, ¿no? Sus mutaciones o sus puntos débiles, y ahí es donde atacar. Entonces, básicamente a día de hoy, la quimio general, la quimio más estándar, el carboplatino paclitaxel, que toda la paciente de la consulta lo conoce. Gracias. El carboplatino paclitaxel, que es el esquema fundamental, sigue siendo la base y lo vamos combinando con terapias dirigidas que nos permiten tener mejores resultados. O sea, el objetivo es individualizar, ese es el objetivo fundamental. Claro, y yo lo único que quería, ¿se me escucha? Sí. Lo único que quería añadir, simplemente para completar un poco, que efectivamente hay que individualizar y que para individualizar hay que conocer, ¿no? Y que el conocimiento de esas diferencias es lo que nos va a permitir caracterizar exactamente qué tipo de características a cada persona, qué tipo de tratamiento. El ejemplo que aquí, evidentemente, esto es un translacional, está habría que hacer mucho más ensayos, estamos todavía en in vitro, ¿no? Pero la idea es que con esta forma, ¿no?, de trabajo se puedan diseñar específicamente tratamientos. Todo este trabajo está, por ejemplo, hecho en seroso de alto grado, ¿no? Y dentro del propio seroso, que dentro de los epiteliales es el más común, pero bueno, también hay variabilidad. Entonces eso abre la puerta, como acaba bien de describir, pues a que en un futuro podamos tener un tratamiento específico a cada tipo de persona que pueda pues pasar esa resistencia que tenemos ahora mismo a los tratamientos actuales y reducir las toxicidades, que al final pues es uno de los problemas que nos encontramos. Y la ventaja sobre todo eso es en tumores menos frecuentes, ¿no? Porque los grandes estudios se hacen, pues, por ejemplo, en cáncer de mama, porque hemos conocido tanto, porque en muchos pacientes se pueden hacer estudios con muchos pacientes que nos dan resultados más concluyentes. Luego, por ejemplo, el cáncer de ovario es una patología más minoritaria y luego hay subtipos que son más minoritarios todavía. Pues, por ejemplo, el subtipo de células claras, a lo mejor es menos de un 10%,
de esos 3.000 y pico casos de cáncer de ovario que a lo mejor se diagnostican anualmente en España. Es muy difícil hacer estudios específicos, pero al conocerlo molecularmente sabemos qué alteraciones hay y entonces ahora se pueden hacer estudios con menos pacientes, pero más específicos a un fármaco y nos permiten tener resultados más rápidos y más precisos, ¿no? Entonces, el gran avance viene sobre todo en las enfermedades más minoritarias, sí. Y eso lo vamos a ver en los próximos años, y ya lo estamos viendo, de hecho. O sea que estamos en un buen punto de partida y todavía queda lo mejor por venir. Pues qué bien. Queda mucho por hacer, es verdad que queda mucho por hacer y que cuando la enfermedad ha reaparecido o está extendida, no siempre podemos curarla, pero sí que podemos cronificarla. O sea, yo le digo a los pacientes de la consulta, el objetivo es que vivas como si no tuvieras nada, ¿no? Y que yo no te dé una toxicidad que no tienes. Entonces, el objetivo es controlar la enfermedad, que se pueda vivir con la enfermedad, igual que un paciente trasplantado vive con su medicación, ¿no? Que uno viva con su tratamiento e intentar que la enfermedad esté controlada y de los menos síntomas posibles, ¿no? Y a partir de ahí luego ir adelantando los tratamientos para intentar evitar esas recaídas, ¿no? Pero bueno, yo creo que los avances son muy claros. El hacer una reunión de tumores ginecológicos yo creo que es muy importante porque antes no tenían visibilidad. En los últimos 10 años los avances son espectaculares en la patología y yo creo que también hay que darle difusión para que se sepa, ¿no? Y que se sigue trabajando mucho en ello. Muy bien. La última pregunta y ya con esto creo que concluimos. Bueno, tenemos otra allí, venga. Sí. Yo desde aquí, pues yo soy voluntaria de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer y la pregunta que le hago a ustedes es cómo los enfermos y los familiares de los enfermos podemos ayudar para que mejoren los servicios, la investigación, las consultas y toda la problemática que tenemos en la sanidad. ¿Cómo podemos nosotros ayudar? ¿De qué manera? ¿Cómo le echamos una mano? ¿Somos sinceros o no? Vamos a ser correctos. Correcto. Correcto, yo creo que sí estaremos más o menos de acuerdo, sí contesto yo. La sanidad tiene recursos limitados, eso es así. Y se intenta, en nuestro servicio intentamos hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos. Las asociaciones soy fundamentales. La Asociación contra el Cáncer, pues tenemos los voluntarios en consulta, tenemos el soporte de trabajadora social, de acceso a información sobre problemas laborales, ¿no? Asesoría laboral o fiscal. La psicooncóloga, o sea, nos dais recursos que no tenemos, que no nos da el sistema público. Entonces, colaborar con asociaciones establecidas y de relevancia, pues es lo que nos permite cubrir carencias de la seguridad social. Donaciones que se aportan también dan lugar a becas de investigación. De hecho, yo tengo que decir que este proyecto concretamente que he presentado hoy es gracias a vosotros, a que estáis haciendo. Que yo digo que eso, precisamente, justamente el que he presentado hoy, ha sido financiado gracias a una ayuda que a mí me ha dado la asociación. Si no llegase por la asociación, pues este trabajo, por ejemplo, pues no se podría haber llevado a cabo. O sea, que estáis haciendo. Y una segunda pregunta, más concreta. ¿Y a la seguridad social, a los que tienen en mano eso, cómo podríamos nosotros apretarle para que abra un poquito más la mano? Estamos hablando de la vida de la gente. ¿Me entiende? No, sí, entenderse se entiende. Eso me ha parecido un poco más complejo, ¿no? Que sí que es verdad que muchas veces no dependen de nosotros. Nosotros dependemos solamente de vuestro apoyo, porque al fin y al cabo somos trabajadores que estamos ahí al pie del cañón para ayudaros, para ofreceros todo lo que podemos, pero sí que es verdad que el sistema nos tiene que generar soporte. Y el soporte lo necesitamos gracias a eso, a vuestras manifestaciones, a que os quejéis y a vuestra insistencia continua, exacto, con vuestra visibilidad, ¿no? Tanto que ponemos de manifiesto esa visibilidad, pues vosotros sois fundamentales para eso. Que se siga reivindicando, yo creo que la sociedad siga reivindicando la necesidad de mejoras a nivel sanitario, de mejoras en investigación. O sea, que se siga visibilizando, aunque parezcan lo que se está haciendo hoy, ayuda, porque pone en el foco un problema que si se queda oculto, pues parece que no está. O sea, hay que seguir poniéndolo en el foco y bueno, y que no estáis, que estamos todos y que dentro de, como acabo de decir, aunque los recursos sean los que son, pero detrás sí está, vamos a poner todo de nuestra parte, aunque sea con los pocos recursos que tenemos, y esperemos, como decimos, que en los próximos años pues las cosas vayan a mejor. Y que todos nos necesitamos. Esto sí que es un trabajo en equipo. Porque todos, lo que ha dicho antes, las estadísticas nos afectan a todos. A todos. Exacto. Y ahora sí, la última pregunta y concluimos el día de hoy. Hola, buenas noches. Soy María José, me llamo María José.
Evidentemente tengo cáncer de mama, llevo 3 meses. Y mi pregunta es, porque es muy curioso, porque yo era mamá lactante, o sea, ya daba el pecho, y me salió un bultito. No le eché cuenta, porque creía que era una mastectomía, lo típico de la mama, de cuando das el pecho, hasta que al final pues no era lo que era, sino es cáncer. Entonces, es muy curioso porque estoy coincidiendo con muchas, diríamos, chicas como yo en oncología, y la mayoría son casi igual que yo con el tema del pecho. Entonces quería saber, porque antes antiguamente se decía, no, si tú le das el pecho es como una cura de salud, no vas a tener cáncer. No sé si eso es un mito, no es un mito. Aumentar el riesgo no, aumentar el riesgo para nada, sino más bien protección, pero la protección en la lactancia se ha demostrado de más de 1 año de lactancia. O sea, que dar el pecho tampoco es una protección tan real, pero si hace algo es protegerte. Sí. Casualidad en el tiempo, vamos a llamarlo estadísticas así. Son estadísticas, disminuye la probabilidad, pero no hay un riesgo cero. Exactamente. Y aún así, yo dándole el pecho sin yo saberlo, teniendo el bultito, porque yo tenía un bultito, ¿eso no le afecta a mi niña? No, para nada. Eso para nada, eso te puedes quedar... Eso, tranquilísima. Tranquila que no, y yo me uno a lo que... No soy, pero en la investigación está más que demostrado que, como acabas de decir, si tiene un factor, el riesgo es de mejora, no de protección, no de riesgo. No de riesgo. Vale. Y el cáncer no se contagia, no te preocupes. Exacto, por y eso. eso, y no hay nada de efecto para nada. Vale. Gracias a todos. Vale. Ánimo. Bueno, pues para mí es un tremendo orgullo. Jamás pensaba en la vida que iba a tener a compañeros como ellos cuando entré en el Hospital Virgen de Rocío, y sobre todo que estuvieran colaborando en un evento de esta índole en mi pueblo, con mi gente y en mi tierra. Así que una vez más os pido un aplauso para ellos y muchísimas gracias a todos por aceptar vuestra invitación.